¿Eres el hijo o hija que resuelve los problemas de la familia? Aunque para algunos hijos, ser el apoyo moral y económico de su familia puede ser atractivo, para otros implica estar entre la espada y la pared, precisamente porque tienen que jugar el doble papel de ser hijo y de ser autoridad de los padres. ¿Cómo asumen los hermanos esta autoridad? ¿Qué pierde el hijo al que le toca estar a la cabeza de la familia? Hoy, en Diálogos en Confianza, el hijo con más autoridad en la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Aquí estamos ya listísimos desde el Foro de Diálogos en Confianza para empezar este programa que ya escuchaste. Es un programa muy interesante que lo titulamos El hijo con más autoridad en la familia. Y bueno, es un temazo. Ayer yo estaba con un grupo de amigas platicando y siempre hay un hijo en la familia que de repente quiere asumir la autoridad, pero hay veces que los papás sí lo dejamos o de manera inconsciente toda la familia de alguna manera se reúne para dejar que ese hijo sea el que tome las decisiones, el que parezca el papá o la mamá o los dos al mismo tiempo. Y bueno, de repente nos parece como muy común, sobre todo parece ser que en los países latinos, ya veremos con los especialistas que nos dicen, pero no es tan cómodo, ¿saben? Y para los hijos no es tan sano. La verdad es que tener que ocupar tu lugar dentro de la dinámica familiar, dentro de, pues ahora sí que el lugar que te corresponde por el momento en el que naciste, por el número de hijos que eres, etcétera, es muy importante. Y eso nos van a platicar el día de hoy los especialistas. Yo creo que va a estar delicioso el programa, así es que quédate con nosotros y recuerda que todas nuestras formas de comunicación contigo, que ahora se han multiplicado impresionantemente, están abiertas. Mi Sandy ya está listísima para responder a todas las dudas que ustedes tengan, los comentarios. Así es que quédense con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días, Cris. Buenos días a todos. Ya lista con muchos comentarios, como decías. Recuerde todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook Live durante toda la transmisión de este programa, también a través de www.canal11.mx/diálogos. Nos puede mandar un tweet, nos puede también escribir en Facebook o nos puede llamar por teléfono de cualquier lugar que usted se encuentre. Tenemos también una alada sin costo. Y en el Facebook publicamos desde el día de ayer, bueno, una de las preguntas que se posteó, Cris, es que si es una ventaja tener el poder moral de la familia o qué pierde el hijo que le toca estar a la cabeza de la familia. Y algunos de los comentarios, como Carmen nos dice que pierde libertad, tranquilidad, infancia. Nos dice, yo quedé viuda con mis hijos muy pequeños y me ayudó mi hija y ahora sé que perdió mucho, pero yo tenía que trabajar para sacarlas adelante y se convirtió en una pequeña mamá. Y otro comentario de Tey Rentería dice que se pierde la propia identidad, su libertad, no vive para sí, vive para cuidar a los demás y no debemos de dar roles y responsabilidad a los hijos que no son para ellos. Así que aquí hay una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si usted está viviendo algo similar, compártalo y aquí lo vamos a analizar con ayuda de nuestros especialistas. Ya lo que nos están diciendo ¿Sí? en las redes sociales. Y sí también es una cosa que tiene que ver o una cuestión que tiene que ver con la cultura. No sé si ustedes se acuerdan, pero inclusive esta película famosísima mexicana como Agua para Chocolate, donde nace la hija más pequeña y le dicen, a ti te toca cuidarnos, ¿no? Entonces, sí, la tita famosa. Y entonces, de repente así pasa, ¿no? Tenemos como algunas creencias en ese sentido, eres el más grande, te toca guiar a la familia, eres la más grande, te toca ayudarme, o a veces no sabemos por qué, tal vez por personalidad, puede ser el de en medio, el tercero, el cuarto o el más pequeño, ¿no? De esto vamos a hablar, pero bueno, le doy los buenos días a nuestro público de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, de veras gracias por tomarse la molestia de venir a acompañarnos. Nos encanta que estén aquí y en un momentito más estaré con ustedes platicando con algunos de ustedes que nos platicarán cómo les está yendo en este tema del día de hoy. Oigan, y bueno, pues para hablar de este tema tenemos con nosotros a David Carreón Robledo. Él es psicoanalista, especialista en psicoterapia individual de pareja y de adolescentes de la Universidad Intercontinental. David, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, gracias. Gracias por la invitación. Buen día a todos.
También está con nosotros Alejandra Reveles Ramírez, ella es pedagoga con maestría en educación humanista. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué gusto Muchas tenerte por gracias. aquí. También está con nosotros José Antonio Lara, él es doctor en psicoanálisis. José Antonio, ¿cómo estás? Pues Cris, muchas gracias por la invitación. Después de un rato ya estamos de regreso en Qué el gusto programa. tenerte por Gracias. aquí. Y también está con nosotros María Isabel Menéndez González, ella es psicoterapeuta psicoanalista. María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué gusto tenerlos a todos por aquí. Oigan, quiero Bueno. que empecemos escuchando esta frase. Vamos a ver qué es el hijo con más autoridad en la familia. Vamos a ver lo siguiente, a escucharlo y regresamos en un momentito. Para llegar a tener autoridad sobre un grupo de personas no se requiere tomar el poder así sin más. Se necesita que los demás nos reconozcan esa autoridad. Es indispensable que los otros nos permitan representarlos y que nos cedan su autoridad. Hay padres que no quieren cuidar, sino ser cuidados, y ceden su autoridad a uno de los hijos. ¿Cómo es que llegaste a tener la autoridad de tu familia? Fíjense qué interesante, ¿no? Hay hijos que de repente no quieren estar en esa situación y sin embargo se ven ya metidos en esta dinámica, ¿no? Entonces, habría que preguntar, ok, los hijos quieren tener el poder y la autonomía, pero ¿qué produce esto en su propio crecimiento, desarrollo, bienestar? Isabel, por favor. La familia es un sistema, con subsistemas. Si nosotros rompemos el sistema hijos y lo convertimos a uno de los hijos en una figura parental, donde este niño o niña tienen la opción en esta vida de decidir por la vida de los demás, hermanitos o hermanas o lo que sea, en ese momento estamos rompiendo el subsistema. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que sean los padres y los hijos, y que los hijos puedan unirse entre los hijos para discutir la autoridad del padre, para romper a veces los límites todos juntos, y no tener un hijo o una hija que se convierte en su representante. Porque entonces esa pobre gente está aislada y se convierte de alguna forma en la bronca y la agresión de los demás hermanos, que a la larga, quizá en el momento se sienta bien con autoridad, a la larga va a tener costos muy, muy importantes. Más adelantito nos dices los costos. Sí, adelante. Yo hablaría de la familia, pero creo que tal vez más en plural. Creo que ahora ya tenemos varias estructuras familiares. Ya no podemos pensar la familia únicamente con papá, mamá, perrito y carrito, no. Creo que ahora que hay una multiplicidad de estructuras familiares y pienso, por ejemplo, en las familias en donde de todo es muy permisivo, en donde al hijo se le da todo en aras de que no sufra lo que el padre sufrió. Ahí hay un tipo de familia muy permisiva en donde el hijo gana a un amigo pero pierde lamentablemente a un padre. Estas otras familias, esta otra estructura de familias que dijera yo que abandonan el hogar vía la situación económica que se vive, en donde papá y mamá tienen que salir y tienen que delegar la autoridad, como platicábamos hace un momento, a los hijos, y la autoridad entonces pasa de un lado a otro y dependiendo de quien esté en la casa es quien la ejerce. Y por último pensaré yo en estas familias un tanto más democráticas, en donde hay posibilidad de construir lazos de comunicación, de discutir en torno a la autoridad, en donde cada quien tiene cosas que hacer, pero por lo menos las dos primeras pareciera ser que siempre van a derivar en una especie de irresponsabilidad parental en donde los hijos terminan haciéndose de una forma u otra, asumiendo la autoridad que no debieran de estar asumiendo en espacios familiares. Y cuando digo esto, tratando de dar ejemplos muy concretos, aquella hija que le dicen, bueno, te encargas de tus hermanitos, tú les das de comer, tú te los llevas a la escuela, y esa hija de pronto incluso puede dejar de estudiar, como hemos visto en muchas comunidades en la Ciudad de México, en donde de pronto un hijo es el que se sacrifica, y cuando hablo del sacrificio, la palabra en sí misma es muy fuerte. Sí, muy el sacrificio es darse en aras del otro, ¿no? Esto es doloroso y muchas veces es terrible. No es ni siquiera voluntario, ¿no? Claro. Es una cuestión que tiene que ver con el problema económico que está viviendo la familia o a veces hasta creencias, José Antonio. Sí, totalmente. La cuestión cultural, por ejemplo, en algunos estados de la República, piensa uno en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, donde hemos hecho algo de investigación, nos dice, por ejemplo, que el machismo está arraigado, de tal manera que en ese machismo el padre macho puede considerar que la hija
tiene que servirle, que la hija tiene que atender. Claro, sí, no, cuidado que quiera hacer sentarse a comer con ellos, ¿no? Es decir, se delega la autoridad de manera, decían al principio, inconsciente en muchos casos, sí, pero en otros casos muy consciente. Sí. Los padres llegan a una irresponsabilidad total, en donde de manera muy consciente ellos per se consideran que ese hijo es el que se tiene que hacer responsable de. Claro. ¿No es la autoridad o el sacrificio? Eso es como, y aparte, bueno, a mí me gustaría un poquito más adelante que nos dijeran cuáles son las características, si es que existen algunas, de aquellos hijos que los papás como que los jalan para ser la autoridad, ¿no? Pero, Ale, antes de eso me gustaría que nos dijeras cuál es la diferencia entre tener autoridad y ser autoritario. Mira, por naturaleza los padres tienen la autoridad, ¿no? Al decidir ser esposos y después padres, ¿no? O padres de estos pequeñitos, por naturaleza son la autoridad de ese pequeñito. Claro que debe ser una autoridad acompañada de ciertos valores, de ciertas cualidades, ¿no? Cuando tú tienes a una autoridad y la siguen, es porque es una persona en la que se confía, es una persona que por supuesto tiene poder, tiene ese carácter, porque dirige, porque sabe hacer las cosas. Y muchas veces cuando mamá o papá no tienen ese carácter, y hay un hijo que tiene un carácter de ese estilo, pues el hijo empieza a comer la autoridad del padre, ¿no? Sin embargo, el rol de mamá y de papá siempre está, es decir, siempre voy a ser tu mamá, siempre voy a ser tu papá, y por ese simple hecho soy tu autoridad. Sin embargo, ahora está entre irnos al autoritarismo, el no querer ser una persona autoritaria, y por lo tanto nos vamos a este permisivismo que decía, ¿no? Pero los padres siempre son autoridad. En la vida práctica y en el día a día el niño necesita al papá, y por eso es que es tan doloroso perder este rol de hijo y de hija, ¿no? Porque todavía necesito que alguien sea el responsable en la familia, que alguien sea quien dirige, que alguien sea quien tome las decisiones para que yo pueda todavía crecer, todavía alimentarme de estos padres. Claro. Oye, David, ¿siempre son autoridad los padres? Se supondría. En la realidad creo que no siempre. La respuesta es no siempre. Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre autoridad y autoritarismo? Tiene que ver con, por un lado, la autoridad, y lo que sería autoritarismo tiene que ver más bien con una acción de control, ¿no? La autoridad es, como decía Ale, se supone de una figura superior, ¿no? Por ser mayor de edad o por tener un mayor grado de inteligencia o de alguna cualidad. Y el control es más bien, en el autoritarismo, es una acción de poder o de dominio que se ejerce sobre otros. Y que puede ser irracional. Nada más de aportar un poco al concepto, yo pensaría que la autoridad tiene que ver con la introyección de los límites, la construcción de los límites en la psique de los hijos. El autoritarismo sería la imposición descontrolada e irracional de esos límites. Sí, la autoridad es una cualidad que se asume, claro, no se impone. El padre, no por ser padre, cuando nace, ya tiene autoridad y ya está por ley natural de Dios, como el que tiene que mandar. No, la función tanto de la mamá como del papá es algo que se va construyendo. Justamente, precisamente en estos hogares donde hay un hijo que es el que termina siendo de pronto el que manda en la casa, es porque estos dos no construyeron eso. Claro, no se colocaron en el lugar. Oigan, vamos a ver, ahorita regresando, platicamos, les doy la palabra, pero vamos a ver el siguiente testimonio. Es un hijo que es autoritario. A ver, vamos a ver qué dice su mamá. Mis hijos tienen personalidad distinta. El de 17 años es una personalidad muy tranquila, muy pacífico, y mi otro hijo, el de 14 años, tiene una personalidad más explosiva, más intensa, tiene un temperamento más fuerte desde que él estaba en el preescolar, porque pues las normas, las reglas que había, pues como que le costaba trabajo acatarlas, y la manera que él tenía de rebelarse, por así decirlo, era a través del enojo. Yo manejaba esta situación tratando de ejercer control hacia él, pero me costaba mucho trabajo entablar una comunicación con él, tratando de decirle, a ver, ¿qué te pasa?
¿y por qué estás haciendo los berrinches? Y tratar de llegar a un acuerdo con él si es que quería algo, ¿no? O si es que ya no quería estar en el lugar, porque a veces no quería tampoco estar en determinado lugar y lo demostraba a través de los enojos. Yo creo que mi hijo no tiene autoridad en esta casa, porque aquí la autoridad, pues somos su papá y soy yo. Somos los que ponemos las reglas de esta casa. Es autoritario de repente si quiere ser autoritario. Cuestionan, por ejemplo, a dónde voy, si me compro algo. Entonces, ¿por qué te compras algo y no me compras a mí? Había momentos difíciles, sobre todo cuando él expresa lo que cree que es correcto, tanto en la familia, tanto con los amigos. Algo que a mí me daba pena, a mí, era que él cuestionara a la familia. La autoridad en la casa nunca se perdió con él. Digamos que costó trabajo hacérsele entender. Me llama mucho la atención, le costó trabajo hacerle entender que él no podía cuestionar, ¿no? Pero ustedes consideran que este hijo cayó en autoritarismo. No, de ninguna manera. ¿No? Preguntar, cuestionar, decirle a la familia, oye, ¿por qué la tía va a la iglesia y tiene un amante a 2 cuadras y se persigna? Eso no es no, es que hay mucha gente. No es autoritarismo. Claro, hay mucha gente que gusta guardar las apariencias y nada de no guardar las apariencias, le dicen al niño, tú cállate. Mira, no importa que tu tía sea así, no digas nada. Bueno, que cuestione, que diga, no es problema. Yo no veo ninguna situación ahí. Ahora bien, otra vez, ¿no? A los papás habría que decirles muy claramente que esta cuestión de la construcción de los límites y de la autoridad, porque los hijos tienen, claro que tienen algo de autoridad en la casa. O sea, no están negados para opinar, decir, moverse, si no quieren ir a pero hay tal lugar que no hay vayan. algunas decisiones que no deben de tomar. Pero a ver, Claro. es que hay cosas, o sea, también aquí creo que hay una... No se les deposita toda la autoridad. Oye, nos vamos a quedar con conviene esto. darles una autoridad en unas cosas y otras no. Regresando te retomo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. A ver, Retomo. Ser el hijo con autoridad puede tener ganancias secundarias. Por ejemplo, decidir en qué se gasta el dinero, elegir cómo y dónde se pasarán las vacaciones, determinar quién hace qué cosas en la casa, etc. Sin embargo, esa misma autoridad puede representar un peso enorme. Cualquier decisión equivocada, un plan que no se realiza, un dinero mal invertido, etc., puede ser motivo de autoculpabilización, sobreexigencia y sobreresponsabilidad. ¿Qué precio has tenido que pagar por ser el hijo con autoridad? Fíjense, qué interesante, porque realmente ese es el tema, ¿no? El tema del programa el día de hoy. Sandy, dices que tienes una llamada. Sí, es que nos quedábamos analizando y vamos a partir de ahí para arrancar este bloque, cuándo conviene o no darle cierta autoridad a los hijos. Y aquí Susi Linda en Facebook nos dice, ahora hasta los niños de 3 años, a los niños de 3 años los padres les dejan decidir qué es lo que quieren. Antes eran los padres quienes elegían y ahora es al revés, al darles la autoridad que no les corresponde. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Sí, yo quería retomar primero algo que comentaron. Hay veces, y muchas veces lo vemos, que los papás o las mamás les dan cierta autoridad de vigilancia o de, ahora sí que haz lo que yo tengo que hacer, acuesta a tus hermanos, dales de comer, checa que hagan la tarea, que no se porten mal, que no salgan a la calle. Pero yo sigo siendo la autoridad en cuanto decido tu vida, mi reina o mi rey. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tienen real? No tienen ninguna. Es simplemente un cambio de rol. Te otorgo algo que me molesta hacer a mí o que no puedo hacer yo. Y te lo pongo a ti. Checa que tus hermanos coman, checa que los estén bien peinados, checas que todo eso sí. Pero a la hora de los trancas yo decido qué vas a hacer tú. Ahí no hay cambio ni nada de rol. No confundamos. Ahí hay hasta un abuso. Ahí hay un abuso. Una consecuencia, supongo. Claro. ¿no? Y esto que estás hablando sí es un tema importante porque de años para acá se nos vendió la idea de no lo vayas a traumar. Sí. No, déjalo, que él decida su ropa, que él decida qué quiere comer, sí, la verdad, y muchas mamás caímos en esto. Y soy psicoanalista y lo asumo. A mi hijito era,
mijito, ¿y qué blusa, qué camisa te quieres poner? ¿Y antes cuándo? O sea, nada más te volteaban a ver con la mirada, te decían si podías comerte una galleta o no. Sí. Y ahora los niños los volteas a ver y te voltean a ver como diciendo, ¿qué quieres? Claro. O sea, estoy con mi Facebook, estoy con mi Desi y tú ni en cuenta y decides. No me molestes, mamá. Ni me molestes, o no quiero porque no me da la gana, porque vengo de mal humor. Yo te di un chiquitito al que yo adoro, además es un sobrino mío al que adoro. Y él dice, estoy de mal humor, no me hablen. Y tú dices, que yo lo hubiera dicho a los 18. Pero Jamás. creo que Isabel, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que la línea es muy delgada, ¿no? Muy delgadita. Porque, o sea, que un niño llegue y te diga, estoy de mal humor, quiero tiempo fuera, pues me parece que no es que sea No, estoy haciendo autoritario, ¿no? berrinche y se vale, y tú dices, espera. No es autoritario. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando de veras las decisiones que esos niños dicen o las frases, por ejemplo, de veras yo he escuchado a mamás diciéndome, la voy a cambiar de escuela porque ya no quiere estar en esa escuela, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y cuántos años tiene? 6. ¿Cómo? ¿Por qué ella ya no quiere estar en esa escuela? ¿Tú la vas a cambiar? ¿A cuál escuela la vas a cambiar? A la que ella escogió de sus primas. Le dije, oye, ¿sabe cuánto cuesta? ¿Sabe lo que implica para ti en tiempo? ¿Sabe si se pueden transportar? Tu hija sabe todo lo que implica una decisión así y sin embargo las dejan tomar esa decisión y después les reclaman, ¿no? ¿Y no Entonces será ahí es cuando... ¿A qué edad los niños, pudiéramos plantearnos para ir cerrando esto, a qué edad un niño podría empezar a construir el sentido de autoridad? Bueno, nosotros pensamos clínicamente hablando que de 3 a 6 años, ya decía Melanie, ya lo decía Piaget, hay una posibilidad de ir construyendo en ese hijo la noción de la autoridad para que no vaya a ser autoritario más adelante. Ahora, una cosa es la infancia. Va a costar mucho más trabajo si ese niño no se trabajó ahí con él y llega a la adolescencia y cuando está en la adolescencia su autoritarismo va a ser muchísimo más brutal. Hemos de recordar que en la adolescencia se reaviva todo conflicto infantil, pero regreso al punto que quisiera poner en la mesa. ¿Cómo es que el padre enseña eso de la autoridad? ¿Cómo es que el padre lo introyecta? Ya sea para que el niño se convierta en un pequeño emperador dentro de la casa o para que el niño pueda aprender que todo en la vida tiene límites y que siempre hay pérdidas y pueda madurar. Bueno, todo esto se va a enseñar de manera simbólica. Esto es importante con los niños. No piensen los papás que nos están escuchando ahorita que tiene que ver con, siéntate, cállate, no digas esto, hazle así, hazle así. No tiene que ver con posturas neuróticas. Tiene que ver con lo simbólico. De tal manera que un niño que ve que su papá lava los baños de la casa de vez en cuando, de tal manera que un niño que ve que su papá lava los calzones, de tal manera que un niño que ve que el papá hace la tarea con él, el niño está construyendo simbólicamente nociones de autoridad. Pero si de pronto el niño ve que el papá le viene valiendo gorro, se compra el pinchurriento periodiquito del metro donde hay una portada de una persona descabezada todos los días, entonces algo va perdiendo ese hijo simbólicamente en torno a la autoridad. Perdón, pero es que creo que son dos temas diferentes. A ver. Uno es, ¿qué pasa con el hijo? El cual es visto como tú eres ahora. A veces cuando me conviene, padre o madre, y a veces no. O cuando de repente se le da toda la autoridad, porque yo no viví mi adolescencia y ni mi infancia. Entonces convierto a uno de mis hijos en mi papá o en mi mamá. Y es diferente al rol o cómo enseñarle a los niños autoridad. Yo creo que una Porque cosa es ahí- autoridad ahí- y otra es claro, responsabilidades. claro. En la familia hay roles, ¿no? Y en este Claro. momento me tocó a mí ser la mamá, ¿no? Yo soy mamá de 2 hijos y en este momento él es el papá y ustedes son los hijos. Todos tenemos en la familia responsabilidades, obligaciones y privilegios. El privilegio de ser hijo es disfrutar también el que la otra persona tome decisiones y se equivoque. Y a los papás de ahora nos da mucho miedo equivocarnos. Exacto. Por eso le dejamos al hijo la responsabilidad de elegir situaciones que no les corresponden, pero sin tenerlos que limitar, ¿no? Yo creo que hay que preparar en la vida a ser autoridad, hay que enseñarles. Es lo que queremos evitar, que antes nos limitaban y nos decían no, qué puedes hacer, qué te puedes vestir, y ahora queremos darles poder porque queremos que sean libres, que tomen decisiones y que sean autoridad, que nadie pueda convencerlos de hacer algo que no Es que quieren. eso es Como decía perfecto. Cristina, la línea, eso línea es es muy perfecto. tenue, La línea porque es muy una tenue. cosa es darle importancia a la opinión y a los gustos y deseos de los hijos, y otra cosa es
cederle la autoridad Claro. al niño, ¿no? Exactamente. Si se le cede esa autoridad a un niño, para ese niño es muy confuso. No sabe qué hacer con un poder que todavía no tiene las capacidades físicas, emocionales de ejercerlo. Pero sí se le puede ir enseñando, como dices, a que es algo que algún día va a poder practicar, va a poder ejercer. ¿Cómo? Siendo el padre esa autoridad. Si le damos responsabilidades a los hijos, es el padre quien decide en su autoridad qué responsabilidades le toca cumplir a ese hijo y cuáles no, porque también hay responsabilidades que por que su no le etapa corresponden. todavía no les Claro. tocan. Oye, David, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando de repente vemos a este hijo que sí claramente está asumiendo por decisión, tal vez, no sé si tan consciente, pero Sí. bueno, digamos No, que no de manera consciente, consciente, o sea, haz de cuenta, me estoy imaginando un adolescente que llega a su casa y entonces toda la familia corre, ¿no? Y hay que servirle, y ya llegó, y la sopa caliente, y él da órdenes a los hermanos, lo hemos visto, ¿no? Sí. Ese niño, ¿qué pierde? ¿Qué pierde cuando está asumiendo esa postura que parecería del padre de familia? Pierde la posibilidad de Claro. desarrollar relaciones sanas y fructuosas y gratificantes con los demás. Empatía. Porque ese niño está estableciendo en realidad un sistema de control, de terror, ¿no? Donde no se pueden vincular con él, solo le pueden servir. Exacto. Y eso no es una relación completa. Eso ver, es solo pero una también parte de yo tengo aquí relación. También, ejemplo. perdón, de manera secundaria también algo gana. Claro, claro. Evidentemente. No, bueno, obviamente algo Y gana. nada más para no sé si pudiéramos entrar a la discusión de los dos temas, pero para mí el concepto que cruza todo lo que estamos hablando tiene que ver con autoridad. Y a eso me refería yo cuando trato de explicarle a la gente que nos escucha, nos ve, que esa noción de autoridad está ahí, que el programa, como bien nos dices, derive en hijos que se les da esa autoridad y que evidentemente esto les va a ocasionar un montón de problemas porque nos queda claro que van a tener Un problemas, montón de y problemas. ganancias secundarias también evidentemente porque de pronto van a ser los ególatras de la familia en donde todo el mundo les va a preguntar y Pero se oye, sienten eso, los eso es consejeros, ¿no? evidente para nosotros que somos especialistas, pero para el público no, por eso hay que Claro. desmenuzarlo. Y Miren, entonces, a ver, vamos a ver otra forma Aquí de... hay otro ejemplo. Andrés Silva nos dice, yo soy el mayor de 2 hijos, mi padre muere cuando yo tenía 12 años y mi madre se apoyó mucho en mí. Hoy tengo 37 y soy quien tiene la autoridad, pero yo no lo decidí. Inconscientemente he tenido la autoridad en mi casa y decisiones también. Es muy pesado adoptar un rol que no me corresponde. Hay muchos factores y mi madre se siente a gusto de que yo tenga esta autoridad. Exactamente, de eso estamos hablando. Exactamente, Claro, también de que la mamá ahí como ella la cede porque de alguna forma también ella se siente bien, él nos lo Para ella plantea. es cómodo, ¿no? Es De alguna cómodo. manera, no es negativo, ¿eh? O No, es no estamos necesario, hablando de tal nada vez. negativo. Ahora, No, exacto, que es viuda. tendríamos que decir que es un Pues rol no que no debería le ser corresponde que no a lo le mejor corresponde. en una etapa o en un sistema tradicional de familia, en un esquema tradicional de familia, pero tal vez es un rol que sí le corresponde por la naturaleza de su familia, por las condiciones naturales de su Pero a ver, familia. ¿cuál sería la diferencia? que- Pero en un, Por, por las ejemplo, circunstancias. Pero ¿te ¿cuál- refieres? circunstancias? A ver, pero ¿cuál sería la diferencia? Porque este ¿qué? chico que Ajá. queda huérfano, a lo mejor no es que vaya a ser la autoridad a los 12 años, pero por esas circunstancias se le va preparando para ser la autoridad y la va a llegar a ser en una etapa Pero en no es donde un error Pero eso. va a pagar David, costos. o sea, Coincido totalmente no es un contigo. error ese porque él nunca va a ser el papá. Exacto, no puede colocarse en el lugar del esposo. No, es que él no está de la diciendo- señora. No pero él puede, no está pero diciendo sucede. que no hay errores. No sí puede, hay pero un error. sucede y hay, Sí, por hay eso- esquemas en donde, Claro, sí sucede, en donde pero a no la es correcto. familia, Estamos de acuerdo que a la sucede. familia es, digamos, el recurso de salvación para Sí. esa A familia. ver, pero, Pero sí, si algo se pero salva, es el- algo se muere, ¿no? Pero es el recurso de salvación para esa familia, pero es la muerte para ese hijo, porque entonces ya no es hijo, ya es el papá de Yo todos los creo que hermanos. nos podría yo pienso aclarar el que no punto. necesariamente, perdón, Ajá, me, sí. me voy a explicar. Sí, Yo sí, pienso explica. que no necesariamente, de acuerdo a la etapa y a las características de este hijo, cómo va a ejercer esa autoridad, ese poder y en qué momento, si se le pide o se espera que lo cumpla en el momento en que quedó huérfano a los 12 años, claro, es la muerte para ese chico, la muerte psíquica para Sí, ese para chico. ese niño. Pero si se piensa que ese chico tiene capacidades para llegar a ser una autoridad en la familia, no el padre de la familia, no ocupar el lugar del padre junto a la madre, solo ser la autoridad en términos Moral, a lo mejor. moral, económicos, o sea, quien toma las decisiones de la economía de la familia. De la... A ver, ¿Me pero explico? ¿qué sería Pero la en una muerte etapa psíquica? posterior. Nos están preguntando el público, ¿qué es la muerte psíquica? La muerte psíquica es, digamos, la incapacidad ya
de cumplir y ser de tú mismo. disfrutar las capacidades que tocan o que corresponden a tu etapa emocional y a tu etapa Ok. de A tu desarrollo. rol Oye, de ese A tu momento rol de de tu rol de ese ese momento de momento. vida. Es que costaría trabajo en este ejemplo saberlo, porque yo para poder dar una opinión tendría que preguntarle a esta persona que amablemente hizo el comentario, yo tendría que preguntarle si esto le ha afectado en su situación ahora personal. Es decir, se logró, a lo mejor logró construir algo con una pareja o no lo logró, tiene miedo de relacionarse o no ¿Cuál tiene fue el miedo. precio? Claro, entonces, para Una yo poder pregunta básica determinar- sería cómo te llevas con tu Claro, hermanito, para porque a lo poder mejor el determinar hermanito lo detesta. Si le afectó o no, habría que ver qué en realidad le ha pasado y entonces Sí. ya podría dar una opinión. Pero Sí. creo que también es muy aventurado de pronto pensar que a una persona se le puede preparar como para que termine siendo una especie de cabeza de familia, porque estaríamos pasando por encima del deseo del otro. No, es decir, y aparte Sí. por encima, a mí me suena, no sé, estoy tal vez equivocada, me suena por encima de la mamá. O Y de sea, los si es otros una hermanos, cuestión de tal vez. género. Pero son las aventuras que corre justamente Sí. la dinámica psíquica de la familia, cuando una madre por naturaleza no tiene las capacidades cede. para resolver la situación y para sustentar a la familia. ¿Me Si quieren, explico? Ajá. les Es una puedo leer condición otros real ejemplos. que esa madre no tiene la capacidad psíquica, emocional, y ya Ok, no digas pero, económica y demás claro, para... pero a ver, David, justo la discusión es esa. O sea, la discusión es cuando una madre no tiene esa capacidad, ¿qué daño le está produciendo a su hijo? Muchísimo. O sea, porque tú dices, bueno, es cómo se va construyendo de manera, digamos, dinámica y necesaria en la familia. Pero la verdad es que no sería lo ideal, digamos, y lo pongo entre comillas porque no existe lo ideal, pero, o sea, la que tendría que asumir ese rol es la madre. Te pongo Mira, un que ejemplo estás más- hablando de una distancia de generacional de 20 años o 25, Claro. tal vez 30. Te puedo poner un ejemplo más tenue de esta situación. Son familias en donde hay un saber inconsciente, o sea, la familia no sabe que sabe esto, ¿me explico? Es un saber inconsciente de que hay un elemento de esa familia que es uno de los hijos que tiene características de fuerza, de De poder, liderazgo. de liderazgo, ¿sí? Y no de manera consciente, no de manera propositiva, voluntaria, se le prepara, se le entrena. No, es de manera inconsciente, donde se le va reservando ese lugar, para que llegada una etapa, por ejemplo, la vejez de los padres, entonces ese hijo asume esa autoridad. Eso pasa muchísimo, Muchísimo. muchísimo, y no está mal visto. sí, pero Eso es cuando un hijo, todavía en vida de los padres, toma esa autoridad. Ah, entonces está muy bien. Bueno, eso pasa también en otras condiciones. Estoy pensando que podría ser un ejemplo esa llamada, ¿sí? Oye, Sí, por pero eso, no pero, porque no pero sea- esa postura, dices, eso está muy bien, o sea, es muy común verlo. Pero Pero- mi, No es mi sano. cuestionamiento, yo no sé si esté muy bien, porque estamos hablando de, No, pero por no. ejemplo, hay 5 hijos, hay 6 hijos, y resulta que uno es el que da órdenes, el que Y manda. mire, el no que- a porque veces sea, que no es así. no porque sea Les voy a- culturalmente además de que- bueno, a ver, nos quiere van a leer, decir nos que van a leer no sea también. patológico. Miren, aquí nos Exacto. dice Bárbaro Colín en Facebook, es verdad, se pierden algunos aspectos, pero también se gana mayor seguridad personal, liderazgo e independencia, también saber ayudar a los demás, lo cual puede ser una ventaja en lo profesional. La responsabilidad te hace esforzarte más. Por otro lado, María Esperanza dice, en lo personal yo pasé esa etapa y crecí sin saber qué es la niñez, afectó mi relación con los demás, tuve conflictos y enojo porque sin desearlo, los padres me cargaron responsabilidades y esto afortunadamente dice lo superas y este fue su caso, pero son dos puntos, ¿no? Yo Uno diría positivo, otro negativo. Y nada más aquí tengo otro ejemplo de una persona que dice que a los 12 años, dice, yo soy la mayor de 2 hermanas y a una de ellas le llevo 12 años y me tocó incluso despertarme a medianoche para darle de comer siendo bebé. Fíjense, ahí lo que hablábamos de las cosas que le tocan a los padres. Siento que me tocó madurar muy rápido y perdí parte de mi infancia. Ya no Totalmente. podía jugar igual por las responsabilidades que ahora tenía. Y sufrí mucho porque es muy pesado vivir una vida que no era la mía. Fíjense Claro, las historias tienes toda la distintas. razón. Caso Eso por es. caso, persona por persona, Sí. no puede uno generalizar y creo yo que no porque sea aceptado culturalmente deja de ser a veces perjudicial para un hijo que se le depositan
cosas. Yo sí pensaría que es caso por caso, porque coincido también con ese concepto que manejas de este inconsciente colectivo familiar, que de pronto ahí está circundando por toda la familia. Me queda claro, pero también ahí en estos inconscientes familiares también circulan posiciones que tienen que ver a veces con el odio, que tienen que ver a veces con el no Acaban deseo. odiándolo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Para algunos hijos, asumir la autoridad de la familia significa tener que cuidar a sus hermanos, lo que los convierte en el padre o la madre sustituta, quedando fuera de la dinámica fraternal. Mientras que los otros hermanos se cuentan sus anécdotas, al hermano o hermana con la autoridad de la familia lo excluyen por no ser uno de ellos. No es ni hermano ni padre, y no es ni hermana ni madre. ¿Cómo es para ti ser el hijo con autoridad? Sí, Oscar, autoritario. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando sobre este tema de la autoridad que ya se puso así muy candente. Sandy, por favor, léenos algunas de las llamadas que están por ahí. Mira, aquí nos dicen en el Twitter, el hijo, ay, espérame porque algo le apreté mal aquí, Cris. Dame un segundito, por favor. Retoma tu testimonio y ahorita te regreso contigo porque se me bloqueó. Claro Ya. sí. Ya. Dijo, aquí nos dice, yo creo que la autoridad al hijo mayor solo debe concederse cuando falta el padre, en la medida que esa autoridad no le robe su vida ni le arrebate las etapas por las que tiene que pasar, un poquito lo que hablábamos hace ratito. Aquí dice, no, a mi hijo no le presto el coche, pero sí le damos la responsabilidad de decidir si va a terminar la prepa. Hablábamos hace ratito aquí con los especialistas. A ver, esa que dice, sí le doy la autoridad la de decidir. responsabilidad de decidir eso. Fíjate. Cuándo sí y cuándo no. Hay algunas decisiones en donde tenemos que intervenir rotundamente y decíamos hace ratito. Aparte, ¿sabes qué? Ahí el juego de palabras es muy interesante. O sea, sí le doy la responsabilidad de elegir si termina o no la prepa, o sí le doy la responsabilidad de estudiar y la obligación de terminar. Sí, son cosas... Que es un privilegio, no tendría además que ser una obligación. No tendría que ser, es un privilegio. Te está, Mira, ¿no? una Estudiar. técnica que a mí Claro. me funciona muchísimo, muy práctica con las familias, es diferenciar cuáles son tus prioridades, cuáles son como familia lo que para nosotros es más importante y cuáles son las obligaciones de cada uno, las responsabilidades y nuestros privilegios y por supuesto las consecuencias si no las cumples, ¿no? Si un hijo pequeño tiene que hacer roles de papá y tomar decisiones económicas, no es su momento, es hijo, pero algún día va a ser papá y cuando él ya tomó este rol y tiene que ver por la mamá y por el hermano, le va a ser más difícil construir una nueva familia, ¿no? Porque ya trae cargando otra familia que depende de él. Y yo sí creo que tarde o temprano la mamá tiene que asumir su rol de mamá en ella misma primero, para que ya deje volar a los hijos y deje Claro. que cada uno Porque se vuelven haga su propia carga, ¿no? familia, ¿no? A ver, vamos a escuchar de este lado a Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, bienvenido. Oye, tú estás viviendo esta situación, a ti te dieron la responsabilidad, tú tomaste la autoridad, cuéntanos qué pasó. Pues mire, prácticamente me di cuenta que yo ya tenía como que tomar este rol. ¿Por qué? Porque pues cuando te das cuenta que está fallando algo mal o está fluyendo algo mal en toda tu familia, pues dices, caray, tiene que cambiar esto, ¿no? Alguien tenía que poner orden. Así es, A ver, ¿tú qué hijo eres? soy el mayor, Eres el mayor. así es. Ah, ok. Ujú. Tú eres el hijo mayor. Y entonces viste que algo estaba sucediendo en tu familia que dijiste, tengo que asumir yo la responsabilidad. ¿Qué estaba sucediendo en tu familia, Gerardo? Bueno, en mi caso, mi Sí. mamá... A ver, un segundo porque, Sí. a ver si está así, ahora sí. En mi caso, bueno, mi mamá, ahorita está sufriendo está enferma. Ujú. Entonces mi papá, es alcohólico. Entonces, bueno, veo que todo se está descomponiendo en mi familia y yo comienzo a, pues como que poner un poco de orden. Oye, O estoy al pendiente de mis hermanos. ¿Hace cuánto empezaste a hacer eso? O sea, lo tiene que hacer. Ya son años atrás. Hace años Sí, atrás. años atrás. ¿Qué serán? ¿Unos 5 años? ¿Qué edad tienes tú hoy, Gerardo? Tengo 24. O sea, años atrás estamos hablando de que ¿a qué edad recuerdas que empezaste a hacerte cargo tú de tu familia a nivel emocional, económico, etcétera? A los 20 más o menos. A los 20. No económicamente. ¿No? Yo tengo mi trabajo, sí, pero
con lo poco que gano, sí llego a aportar en mi casa. Mi papá sí lleva lo que son las responsabilidades de los gastos, pero también, bueno, en ese aspecto no se hace como que muy cargo de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4 en total. Y tú dices eres el más grande y después, ¿qué son? ¿Niños, niñas? Son 2 hombres más, Ajá. 2 varones y mi hermana. La más chiquita es tu hermana. Ella es la mediana. La mediana. Así ¿Y es. de qué manera tú te haces cargo de ellos? O sea, ¿cómo reconoces que te estás haciendo cargo? ¿Ves que estudien? ¿Ves que coman? ¿Qué haces? Pues, como le vuelvo a repetir, mi mamá está muy dañada, entonces hay veces que hacen ellos enojar a mi mamá. Entonces yo trato de poner el orden, de decirles, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que hay que ayudar a mi mamá en este aspecto. O, no sé si ellos llegan a salir muy tarde no sé, a lo mejor una fiesta, pues comentarles, ¿sabes qué? Trata de llegar más temprano, pues para que también, no estés preocupando a mi mamá en ese aspecto. Oye, ¿y a ti te pesa hacer esto? La verdad no me pesa, No te porque amo a mi familia, como vuelvo a Claro. repetir. Entonces, A ver, en quiero lo este mejor. caso que ustedes escuchan, ¿están escuchando un cambio de autoridad? No, No, Yo tampoco lo escucho. No, O sea, y- ¿qué es lo que está sucediendo no, en esta yo familia? me cuesta mucho trabajo pues a veces opinar. Voy a hacerlo un poco en general. Creo que es importante por el respeto que todo el mundo nos merece. Considero yo que a veces querer poner orden en un hogar que está completamente desordenado es difícil que lo pueda construir un hijo. Partiendo, por ejemplo, en el caso de las familias donde existe una persona que es alcohólica. Hay que entender de una vez por todas que mientras siga habiendo un alcohólico en un espacio familiar, ese alcohólico va a dar al traste con todo lo que tiene que ver con la autoridad. Y a lo mejor un miembro de la familia, como bien nos dice ahora el compañero, ¿cómo te llamas? Perdón? Gerardo. Gerardo, como saben, nos dice Gerardo, dentro de su corazón hay la intención, la buena intención de querer ordenar algo. Eso yo no lo puedo juzgar. Lo que quiero poner en la mesa de discusión es que aunque algo se quiera ordenar, ahí donde siga habiendo una situación muy brutal, va a ser muy difícil. Y hay que ser muy claros en eso, ¿no? Claro. Es muy claro, importante. pero este chico lo que está haciendo es tratando de dar coherencia a algo, porque sí, hay un papá alcohólico que cumple económicamente, pero no está, hay una madre enferma, pero no está hablando de un rol autoritario, está hablando de que él asume, él, porque quiere y porque está viendo la situación, un papel amable en el sentido de amor con su mamá y con sus hermanos. Claro. Pero que eso a no- mí también me parece que es muy diferente y que Muy aparte diferente. es muy loable. Claro. Y claro, Esto mi es muy familia es loable. importante y entonces estoy ahí, ¿no? Sí, porque es una situación amable, de amor, ¿eh? De amor, No es una amorosa. situación de que llega mi hermana tarde y entonces yo la golpeo. No. Está hablando de, trato de decirles que tengan cuidado, que se porten. O sea, está dando ejemplo. ¿Y no es una figura de autoridad? ¿Alguien que da un Claro, ejemplo? ¿Alguien es una que, figura de que da autoridad, un orden? pero él se está asumiendo como una cuestión amable de ejemplo. No como O sea, una está cuestión... haciendo, a ver, David, está haciendo una figura de autoridad, pero no autoritario. ¿O Exacto. cómo lo verías Como de tú? autoridad eso es lo moral, que yo se pienso. podría Claro, decir. Una pero ¿qué autoridad exi- más moral, una autoridad más racional, Gerardo, más exiges amorosa. algo a cambio. Claro, claro. Es un liderazgo, es No diferente exige algo ser a cambio. líder a ser autoridad, ¿no? Digamos, los padres son la autoridad, pero cuando no hay un liderazgo, cuando se necesita, entonces, claro que los hijos pueden asumir su liderazgo. Un líder es aquel que con sus características, su situación real, en este momento, su situación de ser hijo, pues asume un liderazgo, Pero no exige y nada a veo cambio, por el ¿eh? bien de mi Pero familia. a ver, pero la en esa autoridad, posición- pero a ver, David, Sí. el ser una autoridad no a fuerzas hay que exigir, ¿no? No, de hecho no. Por eso. Decíamos, No, por eso estoy, Ya, ahora, de acuerdo al tema, decíamos, o se ponía aquí en la mesa, que ser un hijo, la autoridad en casa, es terrible porque le trae daños irreparables, etcétera. Tal vez sí. Ahorita Gerardo dice, yo lo hago con mucho amor, es por mi mamá, es por mi familia, mis hermanos, y se está estableciendo un orden en la familia. Esto me refería yo con que hay Claro. condiciones naturales, o sea, en la situación, en la condición y en la dinámica de la familia, en donde el hijo más fuerte, por ser el mayor o por cualquier otra razón, se asume como la autoridad por él y por los demás. Eso Ahora, tiene no sé- consecuencias, perdón, A eso ver, tiene sí. consecuencias seguramente,
Sí, seguramente claro, va a tener pero consecuencias. entonces, En ti va a tener ahorita consecuencias. estoy entendiendo lo que o sea, hay diferentes formas de ponerte en la autoridad. Así es. Hay diferentes formas de asumir la Sí, autoridad. Y hay sí. unas formas que son, por supuesto, Amables. cuando son los Conflictivas, padres, hay formas positivas y hay formas negativas. Y aún cuando eres hijo, hay formas positivas y formas Y negativas de mientras sea asumir la amable, autoridad. Va a haber consecuencias en todas, sin duda. Sí. Sí. Sin duda. Porque No- ahorita decías, por ejemplo, autoridad moral, ¿no? Ajá. Porque él está pidiéndoles que se comporten, Sí. que tomen en consideración a su mamá, etcétera. Por ejemplo, también se me ocurre, a veces sucede cuando uno de los miembros de la familia entra a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y Ajá. sale con todo este aprendizaje académico y de repente también se vuelve la autoridad académica de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí, pero yo El- nada más, el modelo. perdón, El modelo, ahí sí. es importante. No coincido con la idea de que esa es una forma de poner orden en la familia. O sea, alguien está tratando de ejercer algo en bienestar de la familia, hasta ahí me quedo. Porque el desorden sigue. El señor, hablando en lo general, un alcohólico sigue siendo alcohólico y sigue dañando a la familia mientras siga dentro de la estructura familiar. No se va a poder poner orden. Hay que, desde mi punto muy particular de vista, sí habría que ser muy incisivo en eso, porque no quisiera que la gente nos escuchara y dijera, bueno, entonces si en un hogar con estas características alguien asume un liderazgo, una autoridad, esto posibilitaría que se pusiera orden en esa familia. Desde mi punto particular de vista clínico, claro que no. El problema sigue estando ahí y va a estar ahí. Porque la figura pero a ver, es otro orden. a mí me parece que es como un poco dejar a la familia abandonada. Claro, no sé eso qué no se opinas. niega. O sea, él no, pues tampoco le corresponde a él. Claro, ¿no? totalmente de Entonces acuerdo. lo que sí le corresponde, pues es con sus pares y es lo que está haciendo, ¿no? Claro, Totalmente no de acuerdo, se ¿eh? niega que hay un problema, pero toda la vida y en todas las familias vamos a encontrar problemas. Exacto. Claro. La forma de lidiar con ellos Es va la a que cambiar. varía, claro. Si es un chico que trata de ayudar y lo hace amablemente, va a ayudar. Claro. Claro, va a ayudar a los hermanos, pero no lo van a ver como una figura que friega o que está o que tenga una ganancia y que entonces le tengan que dar su sueldo a él o tengan que obedecerlo irremediablemente. No es así. Claro. Entonces, todas las familias vamos a tener broncas. Porque fíjate, eso que acabas de decir también sucede en algunas familias, no es en todas ni es todas las Claro veces, que pero no. a veces sí hay uno de los hijos que es el que recolecta el dinero. Es el rescatador, Y es el que, sí, y es el también que puede decide ser. en qué se gasta el dinero de toda la familia, por ejemplo, ¿no? O hay uno que es la autoridad moral y puede ser una autoridad moral muy estricta, Y ¿no? alguien puede ser la autoridad no te vistes así, intelectual. le dice a la hermana, no sales con fulanito, y al hermano, o sea, ese tipo, de repente sí sucede en familias así. Hay ¿Y tus roles. hermanos A ver, les voy te a... preguntan? Muchas gracias, Gerardo, muchas, de veras, muchas Nada más gracias. última pregunta, Gerardo. Si sus hermanos Claro. le preguntan o te cuestionan por qué tú, o si alguna vez has tenido algún roce con los hermanos, obviamente derivado de que les dices, oigan, lleguen más temprano, algún detalle. Algunas veces sí he tenido como que el roce con mis 3 hermanos, pero de ahí en fuera, bueno, ¿Qué te dicen tú? ¿Por qué me dices no te metas? ¿tú quién eres para decirme? Sí, eso sucede es lo que en tiene varias, que pasar. en algunas... Como en todos los hermanos. Claro. ¿no? En algunas llamadas también eso es lo que nos dicen, escuchar la versión de los hermanos. Claro. Miren, aquí Itzel Guerrero en Facebook dice, mi madre enviudó y se quedó con 5 hijos, le dio la autoridad de la imagen paterna al hijo mayor. Él tomó esta autoridad, después mi madre se casó con mi papá, con quien tiene ahora más de 40 años de casada, y tardó mi papá muchos años en ocupar el lugar que le correspondía de rol de padre y cabeza de familia. También otro comentario que nos dice Nena Hernández es, también a veces es desventaja ser el más chico, aun cuando yo tengo más de 30 años, es como si a veces fuera tonto o no tuviera sentido lo que digo. Sí, claro. Stephanie Pacheco nos dice, yo creo que la mamá no debe darle a una responsabilidad a sus hijos, aunque sea el mayor. Creo que hay que respetar los tiempos de cada quien y una como madre esforzarse para tomar el mando y el control de la casa por muy difícil que sea. Y Nash Estrada nos dice, mis papás se divorciaron cuando tenía 3 años. Nos quedamos con mi papá, el cual se casó y se divorció otra vez a mis 16 años. Terminé siendo la esposa y madre de mis hermanos. El apoyo de mi papá al escucharlo y tener que yo apoyé a mi papá al escucharlo y tener que responder
por las acciones de mis hermanos. Obviamente mis hermanos no querían que tuviera la autoridad, pero mi padre me pedía que la tuviera. Yo cocinaba, lavaba, hacía las compras, checaba que mis hermanos cumplieran en la escuela. Maduré más rápido que ellos y a los 19 años ya vivía sola. Fíjense cuántas historias distintas. Claro, cuántas historias. Y lo que es muy importante, porque creo que hemos dicho mucho sobre la mamá, pero hay que decir que son los dos, ¿no? Claro. Mamá, Sí, papá, claro. Mamá, papá. O sea, los que de repente delegan esta autoridad. A veces Sí, la David. autoridad está ¿Quieres en la decir algo? abuelita, Quiero por decir ejemplo. que son los dos y son todos, porque son Son los todos. papás que delegan y todos los hijos que de una forma u otra acuerdan. Después agradecerán unos, otros envidiarán, o sea, ¿qué Otros pasa se después? enojarán. Ajá. ¿Quién sabe, no? Claro, claro. ¿Quién sabe? Pero en un primer momento todos están de acuerdo. Todos juegan el juego, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera. exacto, Todos mejor juegan dicho. el rol que les corresponde, aunque se enojen, pero sí de repente como que se acomoda de esa manera, ¿no? Porque como se decía antes, de esa situación hay ganancias. Claro. Entonces todos No, juegan bueno, el claro juego. que hay Sí, ganancias, también ¿no? hay Imagínate pérdidas. el hijo que llega y da esas órdenes y le sirven calientito y es el que manda a todos. Tiene una ganancia también en sentir ese poder. Y que claro, no y le- una para los pérdida hermanos, en el la rol ganancia a lo mejor es fraterno. lavarse las manos. Claro. Yo no tengo que decir nada, yo no tengo que hacer nada, yo nomás le sigo, ¿no? Exactamente. Y también hay el hijo que de repente dice, yo no tengo nada que ver, y de repente también tiene costos el no involucrarse. Sí. Claro. Entonces, Oigan, vamos a ver, siempre a hay escuchar problemas en a esto. Joaquina. ¿Cómo estás, Joaquina? Bien, gracias. ¿Tú cómo viviste esta situación? ¿Tienes hijos? Sí, sí, tengo 3 hijos, pero más bien yo viví la situación de ser la hermana mayor con mis hermanos y con mis padres. Ellos desde un principio, desde muy joven, a mí me hicieron sentir la responsabilidad de ser la hermana mayor. ¿Y ¿Sí? de qué manera te la hicieron sentir? Porque siempre decían, es que ya va a venir tu hermana, es que ya va a llegar tu hermana, hay que preguntarle a tu hermana. Eso fue así de joven, de Fíjense ya qué de casa. importante, fíjense cómo las frases la van poniendo a ella en esa posición. Ajá, me van poniendo en esa posición. Entonces, eso fue así, de joven, de ya de casada y con eso. Ahora ya mi padre tiene 92 años y siento, mi madre ya falleció, siento esa responsabilidad que desde un principio me hicieron sentir con mi papá, de verlo, de llevarle medicamentos, de administrarle. ¿Cuántos son de tus hermanos? Somos 7 hermanos. ¿Y eres la única que lo asumió? Más o menos sí, pero también mis hermanos han asumido su responsabilidad. Pero esto a mí me ha llevado, esa responsabilidad que me hicieron sentir, a mí me llevaron a tener algunos problemas con mis hermanos. Claro. Yo soy de provincia, mis hermanos son así como que medio machistas, como que no les gusta que la hermana mayor decida. ¿Sí? Sin embargo, a ti te pedían. A mí, ajá. Entonces, para cualquier cosa, bueno, hay que hablarle a la hermana mayor. O sea, va a venir la hermana mayor. Pero cuando yo les digo, vamos a hacer esto, entonces, ¿a poco porque eres la hermana mayor te vamos a obedecer? Entonces, Fíjate. ahí es cuando se crea, ya empiezo yo a tener cierto problema con mis hermanos. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza. Gracias por seguir con nosotros y por todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de redes sociales, a través de sus llamadas en el tema del día de hoy de los hijos con mayor autoridad en la familia. Y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema es los sentimientos durante el embarazo. Desde que una mujer sabe que está embarazada, empieza a sentir cambios, muchas veces primero son los cambios físicos y después empiezan también a entrar algunos sentimientos, algunas dudas, expectativas. Experimentamos transformaciones en general, ¿no? A nivel psicológico y a nivel físico. Pero ¿qué sucede con estos sentimientos? No siempre son positivos, también puede haber miedo, también puede haber, dependiendo de la situación en la que se llegó a este embarazo, puede haber muchos sentimientos distintos. Y es muy importante que las mujeres los conozcan qué es lo que les está sucediendo y estén preparadas para el momento que están viviendo. Esto va a dar un resultado en la salud tanto física como emocional de la mujer y por eso es muy importante hablar de ello el día de mañana. Comuníquese si quiere participar desde este momento y nosotros vamos a regresar vamos a retomar el tema del día de hoy viendo un resumen de lo que ya se dijo y después vamos a ver un testimonio. Si nosotros rompemos el sistema hijos y lo convertimos a uno de los hijos en una figura parental, donde este niño o niña tienen la opción en esta vida de decidir por la vida de los demás,
y no tener un hijo o una hija que se convierte en su representante, porque entonces esa pobre gente está aislada. Ya tenemos varias estructuras familiares. Ya no podemos pensar la familia únicamente con papá, mamá, perrito y carrito, no. Creo que ahora que hay una multiplicidad de estructuras familiares donde papá y mamá tienen que salir y tienen que delegar la autoridad, como platicábamos hace un momento, a los hijos, y la autoridad entonces pasa de un lado a otro y dependiendo de quien esté en la casa es quien la ejerce. Estas familias un tanto más democráticas, en donde hay posibilidad de construir lazos de comunicación, de discutir en torno a la autoridad, en donde cada quien tiene cosas que hacer. Debe ser una autoridad acompañada de ciertos valores, de ciertas cualidades, ¿no? Cuando tú tienes a una autoridad y la siguen, es porque es una persona en la que se confía, es una persona que por supuesto tiene poder, tiene ese carácter, porque dirige, porque sabe hacer las cosas. Cuando mamá o papá no tienen ese carácter y hay un hijo que tiene un carácter de ese estilo, pues el hijo empieza a comer la autoridad del padre, ¿no? Tener la autoridad en una familia puede ser pesado, cansado y desgastante. Por eso, no es extraño que haya hijos e hijas que renuncien a su posición de autoridad cuando ésta se la ceden sus padres. La familia es un sistema que necesita sobrevivir, así que siempre habrá alguien que ejerza la autoridad en la ausencia física o emocional de los padres. ¿Qué pasa con los hijos que se quedan? ¿Pueden los padres recuperar su autoridad? Fíjense qué interesante, ¿no? Escuchar, o sea, los padres pueden recuperar su autoridad una vez que el hijo se fue. Justamente eso nos están preguntando, a ver si nos dicen cómo le podrían hacer, qué estrategias. Tenemos aquí en el Facebook algunas personas que nos han dicho justamente eso, que quieren recuperar el día de hoy con sus hijos, sobre todo con los hijos adolescentes. También en algunas llamadas de teléfono nos dice Mario Pérez, en este caso dice que es necesario que los papás tengamos límites con los hijos, pero debemos tener grabado el concepto de que somos guías para los hijos, para que puedan tomar sus propias decisiones. Él es uno de 13 hijos, fíjense, y dice, yo tomé las riendas de mis hermanos y opté por portarme como un padre. Cuando entré en terapia a los 25 años de edad, le entregué el rol que había tomado a mi madre y a partir de ahí me sentí muy liberado. En este caso, pues su ayuda fue la terapia, pero ya de 25 años. Bueno, qué bueno que estaba es que exactamente. Tenemos testimonios. Nunca es tarde. A ver, sí, adelante. Tenemos testimonios y testimonios de compañeros, gente que amablemente habla y nos dice que tuvo la autoridad y que por X o Z circunstancia la tuvo que asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que nos faltan los testimonios de los que vivieron con esa persona que ejercía la autoridad. Porque tal vez los testimonios de esos hermanos que tuvieron que vivir con esa autoridad nos permitiría discernir si estábamos ante una persona que la asume como un autoritarismo o la asume como algo más tranquilo, más equilibrado. Ahorita Sandy lo va a buscar y nos los va a leer. Creo, nada más dos puntualizaciones rápidas. Sí. Simplemente para seguir a que haya más debate, ¿no? No se tienen hijos para prepararlos para delegarles la autoridad. Esa es una posición que pudiéramos, no sé si sea pertinente discutirla. No creo que se tengan que tener hijos para que sean los que al final del día, al final de mi vida, son los que van a tener la autoridad, puesto que yo irresponsablemente la delegué y los estuve preparando para ello. No creo que se tengan que tener hijos para eso. Quería puntualizar ese punto. Sí, a mí me parece como importante también puntualizar, por ejemplo, qué pasa cuando ese hijo o esa hija a su vez forma una familia. ¿Qué pasa con las lealtades? O sea, porque de repente se ve entre dos familias, ¿no? La lealtad con su familia de origen y con seguir siendo como el rol de guía, ya sea moral, económico, académico, como sea, y también nace su familia. Se entra en conflicto, por supuesto, es un conflicto de lealtades, porque es como estar entre la espada y la pared. Se vive como estar entre un deber y un querer. El deber es con los padres y con la familia de origen, como decía Gerardo, porque es el mayor o porque tiene esa posición, así sea el mayor o el menor, no importa, pero ya tiene esa posición, tiene un deber con esa familia y ahora, como adulto, con su familia, con su esposa y sus hijos, tiene un querer. Además de un deber, por supuesto, pero es más un querer cuidarlos, querer ver por ellos, querer protegerlos, ¿no? Oye, porque a veces hemos escuchado, por ejemplo, estos comentarios de hombres o mujeres, me da igual, no importa el género, que dicen, no, bueno, es que yo siento que mi pareja tiene dos parejas,
su mamá o su papá y yo. Justamente aquí nos ¿No? dice A Luis ver. Aarón en una llamada: mi matrimonio lo destruyó mi hijo el mayor, ya que no se le forjaron límites. Yo fui desplazado para que él quedara con la autoridad de la familia. Ya hace Híjole, más qué de un duro. año de separado. Fíjense qué Qué consecuencia duro. Pasa. tan drástica. Pero a ver. Y aquí hay otra, hablando de los hermanos, porque nos quedábamos con esta duda de cuál era el sentir de los hermanos, ¿no? Cuando hay uno que está teniendo la autoridad. Y nos dice Luis Hernández en Facebook: nosotros somos 3 hermanos, yo soy el de en medio, pero mi hermano mayor asumió la responsabilidad. Y a pesar de que nos llevamos muy bien, yo no tengo la confianza de platicarle mis ideas porque él siempre lo encuentra malo y dice simplemente que no y pues que me olvide del tema. Es como te daría pena contarle algunas cosas a tus papás. Perdón, a lo mejor pero pasa con sí los quisiera hermanos. comentar al Sí, el señor que anterior. Del anterior del anterior, el matrimonio. señor que dice, por culpa de mi hijo. No, Sí, no, 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 señor, no, no, señor. perdón. Por culpa de que usted decidió, o por neurosis o por lo que quiera, decidió que su hijo ejerciera, entonces usted se separa porque no pudo Sí. usted reparar. ¿Se cedió No de fue alguna chico. forma esta autoridad? Sí. Claro, la Se dio de cedió, todas las maneras. convino, le puso el rol mientras convenía y cuando lo quiere quitar ya no puede. Ya es Pero muy no es tarde. culpa del hijo, ahí no. Muy fácil decir, Es bien fácil, mi hijo sí. me la quitó y con ayuda de mi esposa, ¿no? Claro, oye, Creo que entonces hay bien Pero etapas. fácil. también el un padre la complot. cedió, o sea, Sí, es porque de los dos esos son, lados. justamente hablando de estos sistemas familiares, justo eso es lo que tienes que asumir, ¿no? O sea, las responsabilidades que te tocan y las que cediste. Y entonces él cedió eso y cedió la autoridad y entonces pues su hijo está Y colocado. tú lo Habría que ti- preguntarle si su hijo está Y tranquilo tú ahí, lo ¿eh? tienes que reparar. Nadie lo puede reparar por ti, como nadie puede volver a retomar la autoridad si tú no tienes este retome interno. Exacto, Decías decían algo hace Nadie rato te si lo se va a puede dar. Yo creo que en recuperar. la familia hay etapas, ¿no? Y entonces no es lo mismo cuando están pequeñitos Claro. los niños y les damos mucho poder. Efectivamente, actualmente se les da mucho poder. Claro. Y luego ya no nos parece que el adolescente tenga ese poder, ¿no? Que tú le diste, ¿verdad? En esa etapa, siempre papá y mamá o quienes sean las autoridades tiene un rol insustituible, ¿no? Aunque haya un hijo que pudo apoyar y que además yo creo que los hermanos agradecen porque tenía que sobrevivir la familia, no quiere decir que sustituya a papá o a mamá. Esa Claro. carencia, esa falta de sigue estando, ¿no? Para bien o para mal, pero sobrevivimos a ello y la familia sigue creciendo. Y yo creo que en la etapa de adultos no hay justificación. Creamos hijos o tenemos hijos para que vuelen, para que vayan por la vida y tengan autoridad personal de su vida. Y ellos tomen decisiones si forman otra familia, Y si se tienen hijos, equivoquen, ¿eh? se Y equivoquen. Lo que sí yo creo es que cada adulto debemos de asumir nuestra propia autoridad y no culpar a los hijos o no culpar a la esposa. O a los hermanos. Porque ya somos adultos. Si una hermana mayor es la que ahorita ve por el padre, son puros adultos. Hablarlo y decir, tú quieres encargarte de mi padre, no nada más quiero criticarte, no nada más quiero decir que tú lo estás haciendo mal, pero tampoco lo voy a hacer yo. Ahí ya son acuerdos entre adultos que se vale decir, ¿no? Oye, hermano, cada vez que yo te digo algo me juzgas y entonces yo por eso prefiero ya no comentarte, pero ya es una relación entre adultos, inclusive con papá y mamá. O tendría ¿no? que ser entre Tendría adultos, que ser. Si ¿no? se dio un Idealmente. sano crecimiento y se les dejó volar. Sí, porque ¿qué pasa cuando de repente ya llegas a la edad de Joaquina, que fue la que nos los comentó, y toda la vida te has asumido como la líder de la Claro, familia claro. y has hecho el rol de mamá? Pues ya no hablas como adultos, ya hablas como mamá con ellos, ¿no? Y Como- ellos como mamá Ya contigo. cambian. Como idealmente criamos hijos para que sean autoridades responsables y un día vuelen, pero eso es en un plano ideal. Claro. Habría que hablar caso por caso, como dice Antonio, de quién es ese papá. A lo mejor es un papá y es una mamá que por personalidad, por su propio narcisismo, no quiere que sus hijos lo rebasen o no quiere que vuelen más alto que él. Inconscientemente, por supuesto, no es algo de malicia o de malignidad, ¿no? Es por un rasgo inconsciente. Y que a a veces esos también hijos son a los ocurre. que no se les deja volar y se Sí. quedan. Y como premio tienes la autoridad, pero aquí te quedas. Claro. ¿Cómo claro, se claro, empieza a recuperar la autoridad? Que es algo que preguntaban Sí. ahí en las redes. Una de las cosas fundamentales, pensaría yo, dejar que el hijo se enfrente a la realidad. Un hijo de pronto autoritario que logra controlar el entorno familiar, por supuesto que afuera la vida no va a ser como es en la familia. Y la vida le va a tener que encauzar y enseñar que no puede ser
lo que juega ilusoriamente, esta pobreza moral que tiene un hijo que es autoritario, no digo que es autoridad, autoritario, ¿no? Entonces creo que muchos papás, en su afán de que el hijo no enfrente el mundo, lo pseudocuidan, aunque ya tenga 40 años y viva con ellos, y no permiten que ese se enfrente a lo que hay allá afuera. Creo que es fundamental como padres, en aras de contestar la pregunta, ¿cómo puedo hacer para recuperar mi autoridad? Que tu hijo se enfrente al mundo de tal manera que si tu hijo vive ahí y se cree el dueño de la casa, pues a lo mejor vas a tener que decirle, ¿sabes qué? Pues llégale. Oiga, Claro. pero ¿en qué va a trabajar mi nene? Pues en lo que sea, ¿verdad? Claro, pero ahí es no solamente que el hijo lo asuma, es asúmelo tú. Claro. Oigan, Asume tú que tú, Claro, sí. esta es tu casa, este es mi mueble, esta es mi comida, y estos son mis hijos, o estos son mis amigos, o esta es mi enfermedad. Porque comentaban, entonces la hija mayor se va a encargar del señor de 92 años, porque eres amable y tú quieres. Porque ¿dónde firmamos? claro. Ahora, ¿cómo- Y lo que nunca nos pero va- ahí es que también yo creo que hay de repente por ahí abajo también un tema de hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, yo como hija mayor, pues tal vez no me voy a hacer responsable, pero tampoco me voy a hacer un lado. O hasta dónde Vas a me hacer quedo, hasta lo dónde que quieras ¿no? Ajá. hacer y lo que ames hacer, y te va a salir muy porque bien. tuvimos hace una semana justamente el programa donde de repente pues muchos niños ya no se sienten con ninguna responsabilidad tampoco de ayudar a los papás en ningún No, sentido. una cosa es la responsabilidad y la parte Entonces de amor. estamos como en una línea, sí, estamos como en una línea donde de repente se está desbordando de un lado y del otro lado y a veces, por ejemplo, teníamos un caso que Gaby me va a decir que por qué lo repito, pero un muchacho que Te tenía traumó. 150 pares de tenis. ¿Quién le compró los 150 pares de tenis, no? Ya me regañaron que por qué lo repito, pero es que, no, pero es cierto, ¿no? Entonces de repente dices, a ver, espérame, ¿dónde sí me toca darles a mis papás algo o hacerme responsable o hacerme para atrás? Creo que esa es la línea que cuesta trabajo entender. Claro, porque y creo que ese es imagínate, el punto pero medular imagínate de que le quieras cobrar en afecto y cuidado Claro. los 150 pares de tenis. Estás perdido, mi Claro. rey. Oigan, vamos a ver un testimonio. Nadie que te lo ahorita va a dar. regresamos. Mi madre falleció hace 9 años y entonces me encontré en la posición y en la responsabilidad y el gusto de convertirme en el cuidador de mi padre. Su chef, su secretario, su sirviente, su ayudante, en todo. Y así me empecé a involucrar en sus cuidados, ¿no? Fue el modo de empezar a adaptarse en ese engranaje tan fino y tan delicado que es. Me considero un hijo con autoridad, que lo he logrado hacer contra mi voluntad, porque yo nunca pensé que las cosas fueran a darse así. Nunca se nos educa a estos momentos de la vida. Mi padre se convirtió en un bebé con poder y eso, reitero, no es fácil. Mi hijo vive fuera de la Ciudad de México, tiene tiempo que no nos vemos, pero él sabe lo que está pasando, así es como percibo que lo va a entender. Y no, yo no espero que mis hijos me cuiden, yo tengo que prepararme para el momento de mi adultez mayor, porque esto absorbe el 101% de mis capacidades. Altera todo lo que tengo que hacer y entonces pues, me faltan existencia, me faltan tener dobles de mí mismo, tener 6 brazos para poder hacer 2 cabezas y poder hacer todo lo necesario, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio. Y aquí tenemos con nosotros a Xochitl. Xochitl, Hola. hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eres maestra. Y Sí. cuéntame, ¿con qué te estás enfrentando con este tema de la autoridad con los chavos? Bueno, se ha tocado mucho el tema aquí en cuestión adulto, ¿no? Asumir una autoridad como adulto, a lo mejor la figura como el padre o la madre, pero ¿qué hay con los adolescentes, no? ¿Desde dónde empieza a crecer todo esto? Decía el especialista, autoridad, ejemplo, efectivamente, o sea, el ejemplo es lo que nos está dejando con los chavos. Que para mí, ¿qué influye todo esto? Bueno, el contexto social donde nos encontramos. ¿Pero qué es lo que Lo que yo veo, bueno, ¿qué veo con mis chicos? No quiero ir a la escuela. Maestra, es que no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque no quiere.
O sea, no quiere algo tan simple, pero bueno, la autoridad aquí es la mamá, no el alumno de 12 años o la niña de 13 años, ¿no? Claro. De repente yo he puesto así como, a ver, me espera. Delante de mí me respeta a su mamá. Entonces la mamá se queda así como, ay, maestra, gracias, perdón, pero ¿a dónde vamos, no? Y esto, pues, nos está afectando y lo que viene, ¿no? Hablando a nivel Distrito Federal, que estamos hablando de la ciudad. Ya hablando a provincia, bueno, se maneja otra cuestión de cultura y ya la gente todavía como que tiene muy arraigada esa parte del respeto al padre, la obligación del hijo hacia el padre y la autoridad que ejerce el padre. Pero aquí lo vivimos de una manera muy difícil, a la que nosotros también como maestros nos enfrentamos a la pérdida de autoridad con los chavos. Entonces, si a mí delante de mí el alumno ejerce la autoridad con la mamá, ¿qué me espero yo como maestro, no? Claro. Esa pérdida de autoridad, hablando ya cuestiones pedagógicas. Importantísimo, Xóchitl. Muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa. Regresando lo retomamos con los especialistas. Quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y como todos los martes le vamos a presentar en este momento las imágenes de personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos con la información que usted pueda aportar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Tal vez estas personas se puedan reunir nuevamente con sus seres queridos. Vamos con la primera fotografía, que es la de Evelyn Marisol Martínez Baltasar, quien se extravió en Avenida del Puerto número 8 en San Lorenzo, Chimalhuacán, en el Estado de México. Evelyn Marisol está extraviada desde el 23 de enero de este 2017. Vamos con una segunda fotografía que es de Arturo Darío López Gómez, quien se extravió en Totonacas, Manzana 23, lote 6, en la colonia Ajusco de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Él está extraviado desde el 28 de enero de 2017. La siguiente imagen es la de Alicia Ayerin Pérez Sánchez, quien se extravió en calle Atexquilzahua número 2 en San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Alicia está extraviada desde el 24 de febrero de este 2017. Una siguiente fotografía es de Evelyn Cassandra Cruz Cruz, quien se perdió en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Evelyn Cassandra está extraviada desde el 29 de agosto de 2013. Y por último, Carol Guadalupe Hernández Olvera está extraviada se extravió en Avenida del Puerto número 8 en San Lorenzo, Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella está perdida desde el 23 de enero de este 2017. Por favor, si tiene alguna información, comuníquese a los teléfonos que constantemente aparecen en su pantalla y esperamos pues cualquier información para que ellos estén nuevamente con su familia. Nosotros vamos a continuar con el tema del día de hoy viendo el siguiente testimonio. Nosotros somos 2 hermanos y nos llevamos 4 años de diferencia. Yo siento que hasta la fecha mi mamá le ha prestado atención a mi hermano. Por ejemplo, si yo trabajaba y él también, a mí me exigía esto, dame la mitad de tu sueldo para los gastos, para la comida, para el transporte. Y mi hermano era de que, no, cómprate lo que necesites, hijo. Si necesitas un pantalón, cómpratelo. Yo muchas veces le he echado en cara a mi mamá porque la diferencia y ella dice que no es así, ¿no? Que simplemente yo soy más autosuficiente que él, ¿no? Como que yo he sabido sobrellevarme sola que él. Estas diferencias que hace mi mamá hasta la fecha pues me hacen sentir mal, porque pues siempre, ¿no? El coraje que le queda a uno, ¿no? De que por qué él sí y yo no. Actualmente estoy repitiendo el mismo patrón con mis hijos. Creo que pasa lo mismo, ¿no? Porque creo que la niña es más autosuficiente que el niño, ¿no? Como que la niña no necesita tanta mi atención como él, que necesito estar atrás de él para que él haga las cosas y la niña solita lo hace. Nunca me han dicho que noten alguna diferencia entre los dos, pero de repente sí la niña como que la noto muy molesta. Ella es muy sensible. Ella a la primera se pone a llorar y se va y se acuesta y se queda como con ese coraje. Y el niño, pues no, el niño como que hasta se burla, ¿no? Como que, ya te regañaron y agarra y ya se pone a jugar quitado de la pena. He tratado de cambiar un poco desde que he oído varios comentarios, ¿no? Como que no soy la única, ¿no? De que por ser el chiquito es el consentido. De hace medio año mi hija reprobó unos exámenes y entonces fue como que
por qué si es inteligente o por qué si ella hace sus tareas y todo, cómo lo reprobó, ¿no? Y el niño pues no, o sea, el niño salió bien, ¿no? Digo, pues ahí como que me sentí yo mal por ella, ¿no? Como que tengo que prestarle un poco más de atención también a ella. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, vamos a entrevistar de este lado, perdón, ¿tu nombre? Esmeralda. Esmeralda. ¿Cómo estás, Esmeralda? Muy bien, muchas gracias. Oye, tú me estabas comentando que cuando muere tu papá... Más bien, cuando mi mamá y mi papá se separan, ¿se separan? Yo soy la hija, como se conoce, sándwich, soy la del medio. Al separarse mis papás, mi hermano tenía 5 años de edad. Somos yo y mi hermana menor. Entonces, mi mamá le deja a mi hermano toda la responsabilidad. Nos tenía que cambiar pañales, nos tenía que dar mamilas. Imagínate un niño de 5 años, el riesgo de quemarse, el riesgo de cortarse, el riesgo de tantas cosas. Y fui creciendo con él. O sea, yo crecí con la idea de que mi papá y mi mamá eran mi hermano. De hecho, cada 10 de mayo o el Día del Padre, le mando mensajes de feliz día de la madre o feliz día del padre, porque así crecí yo. Él fue el que me enseñó a defenderme. O sea, por ejemplo, no te puedes dejar que te peguen. Si llegas a la casa y te pegaron, yo te voy a poner una peor. Oye, ¿él qué edad tiene hoy? Él actualmente tiene 42 años. ¿Y él hizo una familia? No ha podido hacer, o sea, estuvo como en el 99, entre el 99 y el 98. Se casó, tuvo una hija y desafortunadamente la niña falleció. Entonces se separó de su pareja. Él no ha podido tener una relación estable con nadie. ¿Él vive con tu mamá? No, pero sí. O sea, él es el que se la pasa. Mi mamá le dice, ¿sabes qué? Quiero comprar un departamento. ¿Cómo le hacemos? Oye, que quiero comprar una estufa. ¿Cómo le hacemos? Oye, que le quiero comprar a tus hermanas, o sea, todavía para podernos dar un regalo, le quiero comprar a tus hermanas tal o cual cosa. ¿Cómo le hacemos? Siempre habla en plural. Ajá, le hacemos. O sea, como si fuera mi hermano, su pareja. Mi mamá tampoco pudo hacer una pareja estable después, y eso que tuvo varias, porque siempre eran conflictos entre las parejas de mi mamá y mi hermano. Eran discusiones, peleas, conflictos. Llegó mi hermano al punto de, en ocasiones, pegarnos a mí y a mi hermana, de que no le parecía que nos le pusiéramos ahora sí que al tiro, o que no obedeciéramos sus reglas, y nos pegaba. ¿Y tú no le decías, pero si eres mi hermano? ¿O siempre lo viste? Bueno, dices yo que hasta la siempre fecha lo he visto como tu mi papá. O sea, yo no podía verlo como otra cosa que no fuera mi figura paterna. Fue mi hermano. Híjole, qué duro. Muchísimas gracias. Adelante. Para la gente que se cuestiona si hay consecuencias, bueno, ahí hay un testimonio muy claro de que claro que las hay. Y la única pareja estable que pareciera haber tenido la mamá justamente es el hijo. Es el hijo, ¿no? Pero bueno, todo eso va a llevar a una triste historia. Antes de que se me pase un detalle que no habíamos reparado, creo, todos. La compañera maestra menciona algo fundamental cuando dice de lo social. Nos hemos ceñido en la discusión hablando de la parentalidad, pensando que los únicos que logran introyectar o depositar de más autoridad en los hijos únicamente son los padres. Pero considero que no, ella tocó el punto de lo social y es cierto. ¿Qué ve un niño cuando va creciendo? ¿Qué ve un adolescente cuando va creciendo? Y socialmente lo que ve un adolescente es que hay que burlarse de la autoridad. Es decir, lo que ve un adolescente en las noticias, lo que ve un adolescente con los casos Duarte, con los 43 de Ayotzinapa, etcétera, lo que ve es que hay impunidad, corrupción, y todo eso también lo introyecta, porque si bien es cierto, las figuras parentales son fundamentales en la construcción de esto interno de la ley y los límites, también es cierto que afuera hay una serie de influencias que también van a ayudar a conformar todo esto que tenemos adentro. No podemos dejar de vista entonces que también las instituciones, los medios de comunicación tienen mucho que ver a la hora de que un niño empieza a crecer y empieza a cuestionarse eso de la autoridad. Claro, qué importante. Sí, por favor. Le quería preguntar, ¿y tú pudiste lograr una familia? Sí, yo llevo 14 años casada, tengo un niño, tengo un hijo único, vivo con mi suegra y con estabilidad, se puede decir. Quien no está estable es mi hermana menor, se la pasa en conflicto con mi hermano de, pero ¿por qué tú tomas las decisiones de mi mamá? Y siempre es la pelea de que, pero ¿por qué tú eres el que decide si mi mamá gasta o no?
Entonces siempre se Dime pelean. una cosa, ¿tú has depositado correctamente la autoridad en la gente o tu suegra es la ama de casa o...? En casa llevamos una dualidad entre, más bien es un triángulo entre mi suegra, mi marido y yo. Ya. Yo llevo lo Ok. que es con el niño. O sea, lo que yo quería enfatizar es que este dar a un hijo, esta figura, no solamente afecta al hijo, afecta a los demás hermanos, porque dice, mi hermana tiene una bronca y dice, no, yo no, pero tengo un triángulo en la familia donde mi suegra, mi marido y yo formamos un triángulo, entonces ahí hay problema, aunque esté más suavecito y disimulado. El hecho de tener un hijo parental, el otorgarle así, y además no a satisfacción del que lo hace, que las ganancias sean muchas y la pérdida sea poca desde su punto de vista, que es mucha, pero no se da cuenta, afecta a todos los demás. Claro. Los demás de repente dicen, ¿y tú diferentes por qué? maneras, ¿no? O sea, ¿tú David, por qué? adelante. Me parece un ejemplo claro. Decíamos que hay distintas formas de ceder esa autoridad y distintas consecuencias, ¿no? De acuerdo a la etapa en la que se vive, etcétera. Este es un ejemplo de cómo cuando a un niño de 5 años se le cede esa autoridad, tiene repercusiones nocivas, dañinas para toda la familia. Ese niño de 5 años se vuelve la pareja de la madre, que no lo es, pero lo es en un juego muy extraño, ¿no? Y con los hermanos pasa lo que decía, algunos lo agradecen, otros lo envidian. Tu nombre es Esmeralda. Esmeralda, pareciera que tú juegas la parte del agradecimiento con tu hermano. Y tu hermana menor la parte de la envidia. ¿Por qué él tiene ese lugar? ¿Por qué él se lo apropia? ¿No? Y como decía Isabel, sí o sí, el modelo más o menos se repite. ¿Sí? Ahora vives con tu suegra, no quiero juzgar ni dar por hecho nada, pero pareciera que vives con tu suegra, tu esposo y tú formando un trío como el que formaron tus hermanos y tú, o el que formó tu mamá, tu hermano y tú, como ese trío donde los roles están confusos, ¿sí? Claro. Más o menos, y sí o sí se repite el patrón. Claro, ¿y por qué se repite? Porque no, o sea, porque es lo que conoces. Porque ¿no? es el modelo adquirido inconscientemente, por supuesto. Claro. Sí, porque la vida es un lugar de reencuentros más que de encuentros y en cada persona que la gente o que vamos conociendo para incluirnos también nosotros, es un lugar en donde reencontramos representaciones de aquello que habíamos estado nosotros viviendo. Lo que sí creo que va quedando claro para el público que nos escucha y nos ve es que estarle dando a los hijos autoridad de ese tipo, por supuesto que va a provocar un desequilibrio en la familia. Claro. Creo que eso sí ya podemos irlo concluyendo, independientemente de que tenga que ver con una cuestión de orden cultural, con una cuestión de orden social, va a crear un desequilibrio en la familia y los que van a terminar fregándose son los hijos. Y yo recuerdo un ejemplo, nada más que les pongo rapidísimo, de una familia que conocí, donde, claro, esto era de manera inconsciente, como ustedes lo han repetido una y otra vez, ¿no? Y entonces algo no le parecía a ella, acude a terapia, y ya después de un rato de estar en terapia conmigo, una de las cosas que me decía es, escuché a mi mamá decirme, vete con tus amigotes, ¿no? Entonces, claro, me decía, esa es una frase que se le dice a una pareja, no a una hija, ¿no? Entonces, claro, empiezas a darte cuenta cómo sin ser consciente, estás asumiendo un rol que no te corresponde y tu mamá de manera inconsciente también, ¿no? Sí. En este caso eran 2 mujeres, era la mamá con la hija, ¿eh? Sí. Claro, puede ser el rol masculino-femenino, aquí no importa en función del... Claro. Sí. Pero bueno, lo que tú decías, ¿por qué repetimos? Repetimos o reparamos. No hay de otra, ¿eh? Claro. Y exactamente, cada uno de los hijos toma un lugar distinto en estas historias. Miren, aquí nos dicen en el Facebook Live, Claudia, mi padre es un perfecto ejemplo para este tema. Él siendo hijo mayor de 8 hijos y al venir de una familia de bajos recursos, disfuncional con un padre alcohólico y macho y una madre sumisa, tuvo que asumir las responsabilidades que le correspondían a sus padres, comenzando a trabajar a los 8 años y ayudar a proveer de su familia hasta que sus hermanos fueron adultos. Creo que a mi padre le afectó esta situación, ya que el día de hoy es una persona que no puede vivir sin salvar a los demás. Necesita que los demás, ayudar a los demás a resolver sus problemas, además de que quedó con mucha frustración debido a sus responsabilidades de cabeza de familia, no pudo realizar sus aspiraciones. Y por el contrario, otro ejemplo que nos ponen en el Twitter
Nos dice aquí un caso: por problemas con mi padre, mi madre trabajaba. A los 6 años me dejaba al cuidado de mis hermanos. Éramos 4. Yo el mayor, y recuerdo que mi hermano menor usaba pañales de franela y yo los lavaba y quedaban blancos como la nieve. Le atendía como veía que mi madre lo hacía. Hacía yo todos los quehaceres. Con los años comencé a trabajar y ser el sostén económico de la casa. A los 25 me cansé de ser la cabeza de la familia y me fui. Fue terrible. Se molestaron por mucho tiempo conmigo y desde entonces vivo solo. Tengo 48 años, no me arrepiento de haber vivido como viví mi niñez y juventud, y aprendí de esa forma, sin pedirlo, a ser autosuficiente. Eso es muy bueno. Me siento bien por haber aprendido también de esa forma a amar mi libertad. 2 percepciones totalmente distintas sí, ante circunstancias adversas. Claro. Sí, aunque en los 2 casos tampoco tenemos más evidencias que nos permitieran dilucidar si ha afectado o no. En este segundo caso pareciera ser que la historia termina bien, ¿no? Un joven que aprendió a lavar los pañales y los dejaba blancos como la mamá los dejaba, y que después tiene que tener un rompimiento, pensaría yo, muy natural, y se va. Seguramente no fue sencillo. Ahí el drama que ha de haber vivido él, lo doloroso que habrá sido para él y para las personas que estaban ahí en esta codependencia emocional con el sujeto, que creo que le también reclamaban, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pues, que sí le reclamaban. Porque creo que también es otro tema al que no le hemos entrado. Ahí donde hay un hijo al que se le da la autoridad, ese hijo va a crear codependencias con los hijos menores. Claro. Y toda codependencia, por supuesto, que nos lleva a un sufrimiento. Y no porque los otros hijos menores quieran esa codependencia, sino pareciera ser que está obligado per se a que se esté construyendo, porque no hay otra figura a la cual el niño pueda ver. Claro. Y a ese hermano, pues imagínense ustedes lo que le va a crear con los demás. La otra cosa, para seguir metiendo ruido en esto, cuando decimos, es que a lo mejor un hijo de la familia tal vez tiene características de ser un líder, de ser una persona que puede llevar la autoridad, ¿eso lo determina quién? ¿O desde qué ojo se ve eso? Porque podrá haber un hijo que sea tal vez callado, un poco más introvertido, pero que por supuesto también tenga posibilidades de ejercer un liderazgo. Entonces, lo digo porque los papás en su imaginario, cuando digo imaginario quiero decir en sus fantasías, dicen, este hijo es el que tiene más, ¿qué se me ocurre decir? Más honradez, es más equilibrado que los demás, de acuerdo a las fantasías del padre. No necesariamente tendrá que ser cierto eso que le están diciendo. No necesariamente, pero cuando te lo señalan, a veces te pasas la vida cumpliéndoselo. Claro, claro. Lo que un hijo es capaz de hacer por un padre es increíble. Entonces, esas fantasías cobran un poder que uno difícilmente se puede imaginar. Porque así sea la fantasía del padre, esa fantasía se vuelve realidad. Poder sobre y ese qué difícil es romperlo. Y aquí es donde os repetimos y entonces seguimos siendo el honrado, decente, dado, o te depositan lo otro, que eres el malvado, ¿no? La oveja negra. Claro, no. Y te pasas la vida siendo la oveja negra. Claro, pero ahora por eso habría que discutirlo. Algo muy importante, Isabel. O reparamos. ¿Cómo reparamos? Por ejemplo, en este chico que dice, yo cumplí esto hasta los 25 años, me fui. Y ahora está tranquilo, lo dice. Dice, ahora estoy tranquilo, me pueden decir lo que quieran, pero yo estoy tranquilo. Él está reparando su historia. Pero ¿cómo la reparas? Porque de repente no es tan fácil. O sea, por ejemplo, la reparas vamos a un corte y regresando nos dices, porque estamos ya al final del programa, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el tema del día de hoy, los hijos con más autoridad en la familia. Y la próxima semana, le adelanto un poquito, se va a tratar del desarrollo de la sexualidad en el adolescente. Si ustedes que nos ven tienen hijos o hijas en secundaria, seguramente ya se han acercado a ustedes y les han hecho alguna pregunta y a veces no tenemos la respuesta o nos toman por sorpresa, no sabemos qué decir, pero si nosotros no respondemos, ¿dónde creen que van a encontrar esta información? Muchas veces en el internet y no necesariamente esta información es la adecuada, es la verdadera y por eso es tan importante estar bien informados, estar cercanos a ellos y saber de qué forma acompañarlos y resolverles todas sus dudas y atrevernos a hablar de estos temas con ellos. No se lo pierda la próxima semana, mientras tanto vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Tarde o temprano la mamá tiene que asumir su rol de mamá en ella misma primero, para que ya deje volar a los hijos y deje que cada uno... Porque se vuelven carga, ¿no?
no se tienen hijos para prepararlos para delegarles la autoridad. Es un conflicto de lealtades, porque es como estar entre la espada y la pared. Se vive como estar entre un deber y un querer. Es una que figura de que da autoridad, un orden. pero él se está asumiendo como una cuestión amable de ejemplo. Y tú lo tienes que reparar. Nadie lo puede reparar por ti, como nadie puede volver a retomar la autoridad si tú no tienes este retome interno. La familia hay etapas, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando están pequeñitos los niños y les damos mucho poder. Efectivamente, actualmente se les da mucho poder. Siempre papá y mamá, o quienes sean las autoridades, tiene un rol insustituible. Cada adulto debemos de asumir nuestra propia autoridad y no culpar a los hijos o no culpar a la esposa. O a los hermanos. Porque ya somos adultos. Criamos hijos para que sean autoridades, responsables y un día vuelen, pero eso es en un plano ideal. Dejar que el hijo se enfrente a la realidad. Un hijo de pronto autoritario que logra controlar el entorno familiar, por supuesto que afuera la vida no va a ser como es en la familia. La vida le va a tener que encauzar y enseñar que no puede ser lo que juega ilusoriamente, esta pobreza moral que tiene un hijo que es autoritario. Que muchos papás, en su afán de que el hijo no enfrente el mundo, lo pseudocuidan, aunque ya tenga 40 años y viva con ellos, y no permiten que ese se enfrente a lo que hay allá afuera. Fíjense qué interesante ha estado el programa del día de hoy. Un gran debate hemos tenido. Y bueno, nos quedamos en la pregunta de cómo podemos reparar. Ya sé que es muy corto el tiempo, pero algunas ideas que nos den los especialistas. A ver, voy a tratar de tomar uno de los casos, ¿no? He sido siempre yo la madre sustituta de mis hermanos, ¿Cómo reparo? En el momento en el que empiezo a dejar que mis hermanos decidan por sí mismos, y me va a doler, porque es un papel que he tenido asumido toda la vida, que yo digo y yo ordeno desde la moral, desde la buena costumbre, desde lo que se tiene que hacer. En el momento en que lo dejo de hacer, me duela o no, me va a doler mucho, pero dejo que ellos decidan, que ellos opinen qué hacer con el señor de 92 años. En ese momento tú estás reparando. Tu historia, no importa lo demás, tú estás reparando la tuya. Estás diciendo, por primera vez voy a ser una hija más. Claro. Pero algo te tiene que caer ahí el 20 para soltar esto, ¿no? Para hacerlo, porque muchas veces este tipo de personalidades no nada más son las que rescatan o tratan de rescatar a la familia, sino que pueden van continuando este tipo o sea, van tratando de salvar y lo curioso es que a veces forma de personalidad también. Asumen posiciones muy neuróticas en donde de pronto se sienten muy bien ayudando y después se están quejando. Ay, ¿por qué todo se me carga a mí? Ay, parezco el papá, pero bien que les gusta seguirlo haciendo. Sí. Entonces creo que algo no fundamental, saben cómo frenar, sí, o no totalmente, saben salir de ello, claro. Tratando de resumir también por el tiempo, número uno, ahí donde hay un hijo que está asumiendo autoridad y esa autoridad le está haciendo sufrir, creo que esa es la señal de alerta para que se dé cuenta que ya está sobrepasando todos los límites y tiene que parar. Cortar es fundamental, renunciar es fundamental, pero solamente se puede renunciar cuando también renuncio a las ganancias secundarias que me da ser el hijo al que los papás ven como el que más puede, el que más sabe, al que le voy a dejar el pinchurriento testamento. Por favor, papás, no hagan esas cosas que sí en el público, terribles, sí, de decir, ay, dejo a mi hijo como albacea, nada más le están dejando problemas. Lo que vayan a dejar, déjenlo como se les dé su refregada gana, pero no estén jugando otra vez a dejar a un hijo que tenga que tener una posición neurótica que le va a lastimar. Otra, para los que preguntan, ¿cómo empiezo a recuperar la autoridad? Colóquese usted en el lugar de la autoridad. O sea, lo primero es que usted simbólicamente se coloque en el lugar de la autoridad, de tal manera que no siga usted, decía una paciente, es que a mí me encanta lavarles la ropa a todos. Es la única manera de sentirme viva. Bueno, hay otras formas de sentirse viva. No nada más eso. O de sentirme necesaria. Claro, ¿cómo les voy a dejar los calzones a mi hijo? Pues que los lave su hijo. Tenemos que creernos ese lugar, movernos de ese lugar como alternativas muy concretas para empezar a hacer algo. Y por último, no seamos irresponsables como padres. No pensemos que tenemos que ir dejándole a un hijo esa responsabilidad, esa autoridad moral, no. Nosotros tenemos la responsabilidad de que los hijos
salgan adelante y construyan sus propias autoridades con sus estructuras familiares. No tenemos nosotros por qué andar teniendo hijos para que al final del día estén ahí cuidándonos todo el tiempo. Los que hemos trabajado en el ámbito, por ejemplo, hospitalario, saben el dolor que implica para un familiar estar ahí, es la muerte también. No estoy diciendo que sea malo, no. Lo que estoy tratando de explicar es que eso nunca nos lo van a decir, pero verdaderamente los que están con ese paciente les duele y se les está yendo parte de su vida, por supuesto que sí. Y esas cosas creo que no tendríamos por qué nosotros estarlas perpetuando toda la vida. Vamos a oír algunos comentarios y por supuesto ustedes también van a concluir. Miren, aquí nos dice una persona en un mensaje de Facebook, somos 5 hijos, yo soy la mayor, pero mi hermana, que es la que sigue de mí, a mi padre le dio la autoridad desplazando a mi mamá al grado de que se fue un tiempo mi mamá de la casa. Mis papás están juntos de nuevo, pero ha sido muy difícil, pues mi hermana siempre quiere que se hagan las cosas como ella quiere y por eso tenemos problemas. Mi papá siempre dice que mi hermana es muy inteligente y creo que por eso ella toma decisiones que no le corresponden. Ahí está el sentir de la otra hermana. Claro. Otro anónimo nos dice, mi suegra falleció hace 5 años y mi suegro no tiene autoridad. Tiene 3 hijos mayores, entre ellos mi esposo, y 2 menores, y los que llevan las riendas de la educación son mi cuñada y cuñado, los mayores. Mi suegro no tiene iniciativa de educar a sus hijos y ya no lo respetan. Y fíjense esta, nos dice otra persona en un inbox de Facebook, desde que tenía 4 años me di cuenta que mi mamá no se podía cuidar ni a sí misma. A los 7 años empecé a cuidar a mis hermanos y a asumir el rol de padre de familia. Obviamente me robó la infancia. Aquí me llama mucho la atención, hay veces en donde es real, ¿no? Que la mamá no se pueda cuidar a sí misma, en qué casos sí, y en qué casos el hijo es lo que está percibiendo. ¿Cómo le damos estos mensajes a los niños de que no me puedo cuidar ni a mí misma? A ver, Ana. También es un respeto de personalidades, ¿no? No por ser autoridad, todas las autoridades somos del mismo estilo, hay distintos estilos de autoridad, mientras no se pierda el papel, el rol de mamá, ¿no? Entonces, yo siempre creo que hay que recuperarlo primero en mí mismo, en decir me gusta, no me gusta, esta es mi realidad, pero yo tengo que ser hijo, tengo que disfrutar mi espacio donde soy apapachado, donde no soy el que lleva las responsabilidades y en otras facetas de mi vida soy el responsable y tengo que asumirlo y no se vale dejarlo a los hijos, ¿no? Y en otras facetas a lo mejor quiero dar sin exigir nada a cambio, pero en otras sí estoy exigiendo y entonces busquen un desarrollo profesional en donde exijas satisfacer tus necesidades, pero recibir una retribución, pero de manera sana, ¿no? Buscando esta felicidad, esta armonía en la familia, siempre hay soluciones. Creo que mucho es trabajar la culpa. Claro. El por qué se dio esta situación, por qué siento que mi madre era tan débil o por qué vivía ella esta situación y empezar a sanar esas culpas. ¿Cómo llegamos me va a ayudar a ese punto, ¿no? a mejorar. Adelante. Yo honestamente entro un poco en conflicto cuando escucho afirmaciones como que no se vale dejarle la autoridad a los hijos o que no podemos ser tan irresponsables, porque creo que no es un acto de conciencia, no es un acto en el que conscientemente el padre por maldad le hace esto a los hijos, sino que es una condición de una naturaleza familiar. Que a veces se aprendió, ¿no? De la anterior generación. Se aprendió, se transmitió, se comunicó, algo, ¿no? Pero es una condición natural de la familia, en donde la familia, por ser un sistema que necesita persistir, necesita subsistir, se organiza inconscientemente y la organización a veces es esa, donde el hijo va a tomar esa autoridad. Hemos dicho en este programa que si eso ocurre muy temprano para el hijo, las consecuencias son más graves, son más dañinas para él, ¿no? Si eso va ocurriendo en etapas ulteriores, en etapas posteriores del desarrollo, tiene un mejor pronóstico. Ese hijo va a tener un ejercicio más gratificante de esa autoridad. Aún así tendrá sus consecuencias, por supuesto. Decíamos, habrá un conflicto tal vez de lealtad entre su familia de origen, cuidar a su padre y a sus hermanos, y cuidar a su familia, a su esposa e hijos, ¿no? Claro, él va a querer cuidar, yo quiero cuidar a mi esposa y a mis hijos, pero me siento en el compromiso o en la responsabilidad de cuidar todavía a aquellos o de hacer algo por aquellos, ¿no? Esa es la consecuencia natural. Quiero solo subrayar o remarcar, es una condición natural de la familia. ¿Tiene consecuencias? Sí, siempre sí. Depende en qué etapa se otorga o se ejerce esa autoridad en el hijo, es lo que va a pasar después. Oye, nada más aclarando el punto, porque yo fui el que hice la afirmación. A nivel clínico, ¿será verdaderamente inconsciente
o en los testimonios que hemos escuchado y en las llamadas que ha habido en las redes, textualmente los papás han dicho, te toca a ti, tú vas a hacer esto, te toca lo otro. Claro. Entonces, con todo lo que es respeto, ahí ya no es tan inconsciente. No. Es A nivel muy clínico sabemos que la conducta consciente tiene una raíz inconsciente. Sí, lo que estoy tratando de explicar es que cuando el papá lo hace, cuando el papá lo hace presentificable, cuando lo hace tan directo y tan racional, yo no pensaría que fuera un asunto necesariamente natural. Lo que es inconsciente es el afán de lastimar. Punto. O sea, no se llama es maldad consciente, y no lo hay. o sea, ni maldad. Es, lo hago porque así lo aprendí, lo hago porque así me enseñaron, lo hago porque es... Ahora, a mí yo quisiera hacer una pregunta en ese sentido. A mí me brinca un poquito la palabra natural, David. O sea, un poquito me brinca porque... ¿qué sería lo natural, no? Porque de repente hay familias donde no sucede y eso también es natural. Me refiero a las condiciones originales de esa familia. Depende ¿Cómo nació? Por naturaleza, ¿Cómo se formó? me refiero a ese origen de la familia, a sus condiciones genuinas, creencias, algo formas, más que conductas, natural, pensamientos, esperable. sentimientos. ¿Perdón? Más que decir natural, podríamos decir esperable o predecible. No, me refiero a las condiciones de la familia originales, o sea, cómo es esa familia originalmente. Deja tú que sea bueno o malo. Es la forma de pensar, es la forma de sentir, es la forma de actuar de esa familia. Partiendo de lo que dices, entonces, una familia, pensemos que en su estructura es creyente, de X religión, en donde el mandamiento número 5 dice que tienes que respetar y honrar a tu padre y a tu madre. Si esa Sí, es el 3. Sí, es a partir de... No, lo que pasa es que no quería aludir a una religión, ¿sabes? No, dijo si alguna religión. Sí, para no meterme en pero no se nos olvide lo que quiero Entonces, enfatizar, si la familia tiene enquistada esa idea, ese hijo entonces no va a cuestionar absolutamente nada de lo que le diga la mamá o el padre, derivado de que de forma natural, a partir de la creencia, esa familia subsiste así, es lo que tú más o menos nos comentas. Ahora, yo no estoy en desacuerdo con esa idea. Lo único que estoy tratando de poner para discutir es que no necesariamente porque en todo caso sea de forma natural, no tiene que ver con algo que provoque desequilibrio. Claro, puede ser sano o no sano, pero estoy de acuerdo contigo en que sí, ahorita que yo le dije es el tercero, es porque estás criado en un ambiente religioso y no te estoy diciendo que debe ser así. Lo que pasa es que lo traes inculcado y entonces te vas a manejar dependiendo de tu estructura familiar, de la ideología familiar de cierta forma, no por maldad, sino por no es naturalmente. No, es que yo creo que un tema que sí hay que dejar sobre la mesa muy importante es que en todo el programa no hemos hablado de maldad, ¿eh? Claro, o sea, nunca dijimos que los papás lo hacen de manera mala o premeditada o para molestar. No, yo creo que es algo que se va construyendo. Hemos hablado de padres irresponsables. Que se va construyendo conforme, dices, ¿no? Y de repente cuando volteas la mirada, pues ya tienes a un hijo lastimado, a tal vez una mamá confundida, a tal vez 3 hijos, a una hija que dice, pues para mí mi papá es mi hermano, ¿no? Y entonces, claro, hay estructuras que están confundidas, que tal vez no están bien paradas. Son sus condiciones, y a eso me refiero con su naturaleza. Esas son sus condiciones. En la naturaleza a la que te refieres también hemos tenido diferentes tipos de ejemplos en casos en donde el papá queda viudo, en casos donde la mamá queda viuda, en donde son muchos hermanos, en donde llegan nuevos hermanos porque se juntan 2 hijos de diferentes padres. Entonces todas estas familias tienen naturalezas diversas y circunstancias diversas. Aquí hay una pregunta que nos hace Felipe García en una llamada telefónica. Cuando alguien toma la autoridad en la familia como la mía, mi hermana mayor la tomó en mi familia, pero desafortunadamente a ella le ha afectado muchísimo. Ella se siente relegada, no se puede platicar con ella porque siempre quiere tener la razón y yo quisiera ayudarla. ¿Qué me pueden aconsejar? Esto lo vemos también muchas veces desde que los chiquitos a fuerza quieren tener la razón y los amiguitos o los hermanos como que ya ni quieren jugar con él y en adultos también. Como a ver, Ale, ¿qué podrías decir? Como estrategias educativas. Si existe alguna. Pues mira, yo creo que definir los roles y las obligaciones. Como hijo te corresponde
somos un equipo y entonces estas son tus funciones, pero como pareja, entre mi esposo y yo, estas son nuestras funciones y hasta ahí no te puedes meter, ¿no? En la historia de nuestra familia se ha llevado a cabo así, pero a partir de ahora yo creo que todo es comunicación, que sí hay que hablarlo, sí, como hermanos, ya no te y puedes volver a meter. ejercer ese equilibrio, y el otro dirá, ¿sabes qué? No puedo, necesito seguirlos ayudando. En fin, yo creo que ya entre adultos se puede hablar, que mucho es comunicación, pero como papá y mamá hay que definir muy bien cuáles son las funciones, los roles, las obligaciones de cada uno como hijos, como padres y como pareja. Ya, rapidísimo. Simbólicamente dejar de verla como la hermana que de una forma u otra dirigía los destinos de la familia. Creo que ella puede descolocar a la hermana en sí mismo, y esa es una forma de empezar a tratar de resolver las cosas. Simplemente no se nos olvide que las ligas de odio, y aquí se habla de odio, son más fuertes que las ligas de amor. Y a veces seguir manteniendo la autoridad, a pesar de que se está dañando a la familia, sin poder renunciar, nos demuestra eso. Ok, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Estuvo delicioso este programa. Me encanta cuando hay esta polémica. Creo que todos aprendemos muchísimo. De verdad, muchas gracias a los cuatro. Gracias, mi Sandy. Gracias a la producción. Gracias al público que está aquí. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, nos vamos a ver la siguiente semana con un tema interesantísimo. Es el desarrollo de la sexualidad en el adolescente. ¿Tú sabes dónde tu hijo está respondiendo o buscando las respuestas, las dudas que tiene de su sexualidad? ¿Dónde crees que los está buscando si tú no se las estás dando? Pues por supuesto que en Internet, y de eso vamos a platicar. ¿Qué es lo que encuentran en Internet cuando buscan estas dudas? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.